The Witcher el medio elfo 323. Por acuerdo de Wayne, Vesemir conoció a la condesa Mignole esa tarde. El reencuentro entre los dos viejos conocidos fue profundamente conmovedor. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones de amor, ni intercambios de palabras dulces. En cambio, frases sencillas como "estás aquí y siempre quise encontrarte" cargaban con el peso del tiempo y el cambio, y dejaron a Wayne reflexionando sobre el paso de los años y la inevitabilidad de las transformaciones de la vida. Aunque Wayne aún no había experimentado el dolor de perder a un amante o un amigo por el paso del tiempo, comprendía que, como brujo destinado a vivir durante siglos, inevitablemente se enfrentaría a momentos así. La verdad de su larga vida significaba que muchos de sus seres queridos un día lo dejarían atrás y sus vidas se extinguirían por el implacable paso del tiempo. En el mundo de la fantasía, la disparidad en la esperanza de vida siempre ha sido un recurso narrativo conmovedor. Las relaciones entre seres longevos y efímeros suelen comenzar con belleza y romance, pero con frecuencia se ven ensombrecidas por la tragedia. Para los brujos, cuya esperanza de vida suele superar los 3 siglos, esta realidad resulta demasiado familiar. Habían pasado décadas desde que Vesemir vio por última vez a la condesa Mignole. Ella había pasado de ser una joven doncella a una noble de mediana edad, y sus sentimientos por él sin duda habían evolucionado. Lo que una vez pudo haber sido admiración juvenil y afecto impulsivo había madurado en recuerdos entrañables y nostalgia por días pasados. Sin embargo, a pesar de los inevitables cambios, esta reunión permitió que tanto Vesemir como la condesa Mignole encontraran un cierre, evitando que su pasado compartido se convirtiera en un arrepentimiento tácito. Después de asegurarse de que la reunión transcurriera sin problemas, Wayne tuvo poco tiempo para descansar antes de que Syanna llegara con noticias urgentes de Aedirn. El rey de Mavend ha sufrido una derrota aplastante. El ejército negro de Nilfgaard ha salido victorioso, informó. Aunque la capital había caído y las fuerzas de Aedirn habían sido derrotadas, el propio rey de Mavend había logrado escapar por poco. Al amparo de la noche, logró liderar a sus tropas restantes a través del asedio y retirarse a una fortaleza dentro de Caedwen. Este resultado no sorprendió a Wayne. La disparidad en la fuerza militar entre Nilfgaard y Aedirn hacía que ese resultado fuera inevitable, y cualquiera que estuviera familiarizado con la situación podría haberlo previsto. Aunque los brujos eran en gran medida indiferentes a la política de los reyes y las guerras, su trabajo, matar monstruos, estaba intrínsecamente ligado al estado del mundo. Como líder de la revitalizada Orden de los Brujos, Wayne sabía que no podía ignorar por completo acontecimientos como la conquista nilfgaardiana, ya que darían forma al futuro del continente y, por extensión, a la Orden misma. Curiosamente, en contraste con la cronología original, el emperador usurpador de Nilfgaard había demostrado un enfoque mucho más calculador que Emhyr Barenbreis. Si bien Emhyr era conocido por sus grandes ambiciones y su deseo inquebrantable de conquistar el norte, el emperador usurpador exhibió una sutileza estratégica en asuntos militares. El usurpador, que había llegado al poder gracias al apoyo de oficiales de menor rango y a los años de mérito militar acumulados, había cultivado cuidadosamente la fuerza de Nilfgaard. Su derrocamiento de la dinastía Emrys había permitido al imperio expandirse y dominar a sus vecinos. A diferencia de Emhyr, que lanzó campañas a gran escala contra el norte, el usurpador centró sus esfuerzos únicamente en Aedirn. Este enfoque limitado impidió una resistencia unificada en el norte, lo que aseguró una serie de victorias constantes. Incluso antes de que comenzara la guerra, el usurpador envió emisarios para elaborar un pretexto plausible para su ataque a Aedirn, presentándolo como un conflicto justificado. Esta táctica socavó cualquier intento de unidad en el norte. Las pequeñas rivalidades y la desconfianza entre los reinos del norte obstaculizaron aún más su capacidad para apoyar a Aedirn, dejando aisladas a las fuerzas de Demavend. Sin refuerzos, el ejército de Aedirn no pudo resistir el implacable asalto del ejército negro de Nilfgaard. A pesar de mantener la capital durante 2 semanas, el reino acabó cayendo y sus fuerzas fueron diezmadas. Toda la guerra duró menos de 2 meses, y un reino que había pertenecido a los reinos del norte durante siglos cayó completamente en manos de Nilfgaard. Aunque Demavend escapó por pura suerte, las fuerzas que le quedaban no eran suficientes para montar un ejército capaz de recuperar a Aedirn. Su reino estaba prácticamente perdido. Según los últimos informes de Syanna, tras tomar a Aedirn, Nilfgaard detuvo su avance militar. En su lugar, el ejército negro centró su atención en consolidar el control sobre el territorio conquistado. Las fuerzas de la resistencia fueron aplastadas sistemáticamente, sin dejar espacio para la rebelión.
La antigua nobleza de Aedirn, los restos dispersos de su ejército derrotado e incluso los civiles que se oponían al gobierno de Nilfgaard se convirtieron en objetivos de la represión. Bajo el férreo control de decenas de miles de soldados nilfgaardianos, la resistencia fue erradicada, obligada a someterse o esclavizada. La influencia del rey de Mavend y su familia real se erosionó rápidamente y desapareció a una velocidad sorprendente. Parecía inevitable que, dentro de unos años, los ciudadanos de Aedirn olvidarían por completo de Mavend y se resignarían a vivir como un estado vasallo del imperio nilfgaardiano. Este acontecimiento causó una gran conmoción en los reinos del norte. Con sus alianzas fracturadas y recursos limitados, ningún reino del norte podía enfrentarse solo al poderío militar de Nilfgaard. La enorme disparidad de poder infundió miedo en los corazones de los líderes más pragmáticos y con visión de futuro del norte. En silencio, comenzaron a acercarse entre sí y a discutir la posibilidad de formar un frente unido contra el imperio. Sin embargo, Wayne permaneció como observador por el momento. Tenía curiosidad por ver cómo respondería la hermandad a este cambio en el equilibrio de poder. Pero antes de que los reyes del norte o la hermandad pudieran tomar medidas decisivas, los problemas llegaron a la orden de los brujos. En el gran salón de Kaer Morhen, Wayne estaba sentado en la ornamentada silla central, con la barbilla apoyada en una mano mientras con la otra golpeaba rítmicamente el apoyabrazos. Tenía el ceño fruncido mientras observaba a Francesca Findabair, sentada frente a él con una expresión igualmente preocupada. El tono de Wayne era cortante mientras la interrogaba. Entonces, ¿estás diciendo que Nilfgaard ha enviado emisarios, brujos, para localizar el Valle de las Flores y sus habitantes elfos? ¿Quieren discutir una posible alianza? Han prometido apoyar la independencia de Dol Blatana, ayudar a establecer un reino élfico e incluso respaldar tu reivindicación como reina de los elfos. Su voz se volvió más fría y dejó de golpear. Y a cambio quieren que siembres el caos en todo el norte, incitando a las razas no humanas a rebelarse y, de ese modo, debilitando la capacidad del norte para resistir la expansión de Nilfgaard. Era una trampa evidente. Tanto Wayne como Francesca podían ver que las intenciones del imperio nilfgaardiano estaban lejos de ser genuinas. No tenían ningún interés real en aliarse con los elfos de Dol Blatana. En cambio, Nilfgaard buscaba explotar la precaria posición de las razas no humanas en el norte, incitando a la rebelión y usándolas como peones en su estrategia más amplia. Independientemente de si Nilfgaard finalmente ganó o perdió, los reinos del norte sin duda sufrirían enormes pérdidas. La animosidad resultante hacia las razas no humanas desestabilizaría aún más la región, dejando a los elfos y otros grupos inhumanos aún más aislados y perseguidos. En cuanto a si Nilfgaard cumpliría sus promesas a los elfos, la decisión en última instancia quedaría en manos del imperio, lo que haría que el resultado fuera, en el mejor de los casos, incierto. No acepté el envío de un enviado de Nilfgaard, dijo Francesca con un tono de frustración. Es una trampa evidente y cualquiera puede verla. Apoyó la barbilla en la mano, con el rostro pálido y cansado. Era evidente que llevaba un tiempo angustiada por la situación. Pero el problema ahora es que Nilfgaard ha estacionado casi 40.000 tropas en Aedirn. Aunque todavía no han realizado ningún movimiento militar manifiesto contra Dol Blatana, temo que no dudarán en utilizar la fuerza si rechazamos sus demandas de plano. Wayne asintió con la cabeza, con expresión tranquila pero pensativa. Conocía la verdadera naturaleza del imperio nilfgaardiano. A pesar de sus afirmaciones de civilización y progreso, sus acciones a lo largo de décadas, saqueo, esclavitud y destrucción, lo pintaban como poco más que un conquistador. La historia simplemente era más benévola con los vencedores. Si los elfos depositaran su fe en la supuesta buena voluntad de Nilfgaard, sería como si una presa confiara en un depredador para que le perdonara la vida. Era ingenuo y peligroso. Entonces, ¿qué planeas hacer?, preguntó Wayne. Rara vez interfería en el liderazgo de Francesca sobre su pueblo y tenía la intención de respetar su decisión también en este asunto. La hechicera elfa suspiró profundamente. He estado pensando en ello durante días, Wayne admitió. Su voz estaba teñida de cansancio. Si esto hubiera sucedido hace años, podría haber liderado a mi gente a la batalla, luchando hasta el último aliento para proteger nuestro último santuario. O, tal vez, me habría doblegado a las demandas de Nilfgaard, sacrificando a algunos de mis compatriotas para preservar la poca esperanza que quedaba para nuestra raza. Hizo una pausa y miró a la distancia. Pero he llegado a comprender algo. El territorio perdido se puede recuperar. La riqueza perdida se puede recuperar.
Pero para nosotros, los elfos, la pérdida de vidas, dada nuestra disminución numérica, es irreparable. Por eso, he decidido evacuar Dol Blatana temporalmente. Llevaré a mi gente a un lugar más remoto y desolado y esperaré hasta que la situación se estabilice antes de hacer más planes. Wayne arqueó las cejas sorprendido. Esta decisión era completamente diferente a las acciones de Francesca en la línea de tiempo original. En esa versión de los hechos, durante la primera guerra Nilfgaardiana, Francesca se había aliado rápidamente con Nilfgaard. Estableció el reino élfico de Dol Blatana bajo la protección del imperio e incluso envió oficiales elfos a unirse a la cuarta legión de caballería de Nilfgaard, conocida como la Brigada Brieg, para luchar contra el norte. Pero su alianza con Nilfgaard acabó provocando una tragedia. Después de la guerra, las razas no humanas fueron perseguidas sistemáticamente por los reinos del norte, y los miembros restantes de la Brigada Brieg se convirtieron en la columna vertebral de los infames Scoia'tael, liderando una violenta resistencia contra la opresión humana. Wayne extendió la mano y tomó suavemente la de Francesca, sorprendiéndola. Ella lo miró y sus ojos claros cuestionaron su repentino gesto. Él sonrió suavemente y dijo: «No te preocupes, Enid. Hay cientos de miles de elfos en Dol Blatana. Intentar una migración a gran escala sería increíblemente difícil y, sin duda, provocaría pérdidas significativas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz firme y resuelta. «Cuando regreses, dile esto al enviado de Nilfgaard. Dol Blatana pertenece a los elfos. No requiere el reconocimiento de Aedirn, Nilfgaard ni ningún otro reino. El Valle de las Flores es nuestro por derecho». La expresión de Francesca se ensombreció y entrecerró los ojos. «Wayne, esa no es una decisión sabia», dijo con tono severo. «Una declaración así solo conducirá a la guerra. Si nos enfrentamos al ejército de Nilfgaard de frente, los elfos no seremos rivales para ellos», dijo Francesca con firmeza. «No puedo llevar a mi pueblo a un callejón sin salida». Los ojos de la hechicera elfa eran decididos. Francesca siempre había sido cautelosa cuando se trataba de decisiones que afectaban la supervivencia y la prosperidad de su pueblo. Wayne asintió con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios mientras agitaba los dedos con desdén. «No te preocupes, Enid. Los elfos no tendrán que entrar en batalla directamente. El norte ya está sumido en el caos y, con la guerra civil en marcha, es probable que este caos dure décadas. Ya sean los elfos o la orden de los brujos, retroceder o ceder continuamente solo envalentonará a los demás para que nos vean como débiles, propensos a la explotación. Aunque siempre he creído que mantener un perfil bajo es fundamental para el crecimiento, llega un momento en el que hay que demostrar fuerza. Si Nilfgaard se atreve a amenazar a Dol Blatana, me aseguraré de que se arrepientan». La voz de Wayne se volvió más aguda y decidida. «Necesitamos que el norte y Nilfgaard comprendan que no se puede jugar con nuestra fuerza. Solo así podremos asegurar la iniciativa en esta guerra caótica y evitar ser arrastrados a su vórtice». La expresión de Francesca se suavizó cuando las palabras de Wayne se asimilaron. La promesa de apoyo de la Orden de los Brujos claramente alivió gran parte de su carga. En los últimos años, había visto a la Orden crecer en fuerza e influencia, convirtiéndose en una fuerza que muchos subestimaban. No podía negar que había esperado que Wayne le prestara su ayuda cuando se acercó a él para hablar sobre Nilfgaard. Al principio, ella solo pidió ayuda durante la posible evacuación de los elfos. La disposición de Wayne a oponerse directamente a Nilfgaard la tomó por sorpresa. A cualquier otra persona le parecía ridículo que una organización privada desafiara a un imperio capaz de derrotar fácilmente a Aedirn. Sin embargo, Francesca se encontró sintiendo una inexplicable sensación de esperanza. Si bien no comprendía del todo las capacidades de la Orden, su confianza en Wayne le aseguraba que podrían defenderse, incluso contra las decenas de miles de tropas de Nilfgaard. Después de reflexionar un momento, Francesca asintió. «Tienes razón, Wayne», reconoció. «Revelar nuestra fuerza en el momento adecuado podría, sin duda, evitar conflictos futuros. Si estás seguro de que puedes derrotar al ejército de Nilfgaard, estoy dispuesto a confiar en ti. Sin embargo, esto no es un asunto menor. Necesito conocer tus planes en detalle y debo consultar con Ada, la sabia de los elfos, antes de tomar una decisión final. Se trata de la seguridad de cientos de miles de mis compatriotas. Debo proceder con la máxima cautela». Al oír la respuesta de Francesca, Wayne sintió un cálido resplandor en el corazón. Era una buena sensación que alguien confiara en él. Dado que la hechicera elfa había depositado tanta fe en él, decidió no decepcionarla.
Aunque toda su fuerza seguía limitada por el sello que tenía en el cuerpo, Wayne había desarrollado muchas cartas de triunfo a lo largo de los años. Su poder era mucho mayor que antes y confiaba en que podría encargarse de asuntos sin necesidad de intervenir directamente. Además de mostrar la fuerza de la orden a otras fuerzas, Wayne tenía otro motivo para enfrentarse a Nilfgaard. Según la información recopilada por una hechicera que había enviado al sur, el afán del emperador usurpador de invadir a Edirn se debía a la influencia de una figura misteriosa. Vilgefortz. Vilgefortz, desfigurado y exiliado, se había convertido en un fugitivo con una recompensa de 1.000.000 de monedas de oro por su cabeza. Sin embargo, después de escapar a Nilfgaard, rápidamente se ganó la confianza del emperador usurpador y ascendió al puesto de consejero real. No estaba claro qué argumento había utilizado Vilgefortz para convencer al emperador, pero la información de la hechicera indicaba que Nilfgaard estaba ahora plenamente comprometido con la guerra. El conflicto entre los reinos del norte y del sur se había vuelto inevitable. 2 días después, el informe de Francesca lo confirmó. Tras rechazar al enviado de Nilfgaard, Francesca observó cómo el representante imperial se marchaba enfadado. Poco después, llegaron más de 20.000 soldados nilfgaardianos, que establecieron un campamento en las afueras de los bosques de Dol Blatana, claramente preparándose para un asalto. Para los comandantes nilfgaardianos era inconcebible que los elfos, que ni siquiera podían repeler al debilitado ejército de Aedirn, se atrevieran a desafiar a su imperio. Para ellos, ese acto de desafío no era nada menos que un deseo de muerte. La fuerza del ejército nilfgaardiano no residía únicamente en su avanzado equipamiento y mando estratégico, sino también en su estructura altamente disciplinada. Sus academias militares producían un flujo constante de oficiales bien entrenados que podían mantener la moral alta y ejecutar maniobras complejas con precisión. En la era medieval de las armas blancas, esa coordinación convirtió a las fuerzas de Nilfgaard en el ejército más elitista y eficaz en combate que existía. El comandante del ejército, un general de confianza del emperador usurpador, abordó la situación con cautela. A pesar de enfrentarse a una tribu de elfos sin un ejército organizado, se abstuvo de agredir de forma temeraria. En cambio, se aseguró de que sus tropas reunieran información, avanzaran metódicamente y evitaran desventajas en el terreno. El ejército nilfgaardiano trabajó meticulosamente, atravesando el bosque, construyendo puentes sobre los ríos y avanzando con paso firme hacia el corazón de Dol Blatana, el Palacio de las Flores. Sin embargo, después de 2 días de marcha, no encontraron resistencia. Los elfos parecían haber desaparecido. El inquietante silencio inquietó al comandante. Intuyendo una posible emboscada, ordenó a sus tropas que se detuvieran y envió exploradores para reunir información. Cuando el ejército nilfgaardiano se detuvo, la Orden de los Brujos lanzó su ataque. Un estruendo lejano, como un trueno, resonó en el bosque. Bandadas de pájaros se dispersaron por el cielo, asustadas por la conmoción que se acercaba. Las vibraciones se intensificaron, pasando de temblores débiles a temblores atronadores, como si decenas de miles de soldados de caballería pesada estuvieran cargando hacia el ejército nilfgaardiano. Los soldados y oficiales de Nilfgaard, profesionales experimentados, sentían una creciente inquietud. Sus cuerpos se tensaron y unos temblores débiles delataban su miedo mientras miraban hacia el origen del estruendo. Sin embargo, como soldados entrenados, la disciplina se les había inculcado hasta el fondo. Por orden del comandante, más de 20.000 soldados prepararon rápidamente sus armas y reorganizaron sus líneas. Bajo la dirección de innumerables oficiales de bajo rango, establecieron una densa falange de lanzas para hacer frente a lo que supusieron que era una carga de caballería. Las vibraciones se hicieron más fuertes y pronto, la primera figura emergió del borde del bosque. Un imponente caballero, de más de 3 metros de altura, que blandía una enorme espada a 2 manos de más de 5 metros de largo. Todo su cuerpo estaba construido de metal brillante, encantado con runas mágicas resplandecientes. A pesar de su enorme tamaño, la velocidad del caballero rivalizaba con la de los mejores caballos de guerra. Sin dudarlo, el caballero de hierro atacó directamente a la densa formación nilfgaardiana, blandiendo su espada colosal con una fuerza imparable. No mostró signos de desaceleración, incluso cuando se enfrentó a decenas de miles de soldados. Instantes después, el bosque se sumió en el caos. Cientos de gigantes acorazados, cada uno de ellos de 8 a 9 metros de altura, surgieron de entre los densos árboles. Ataviados con armaduras metálicas y blandiendo armas gigantescas, estos colosos lanzaron rugidos ensordecedores que hicieron temblar el suelo bajo sus pies.
Sus gritos de sed de sangre resonaron como truenos mientras cargaban contra las líneas nilfgaardianas con las armas en alto. A pesar de que los superaban en número en una proporción de 100 a 1, los gigantes no mostraban ningún miedo. Cada zancada los llevaba 5 o 6 metros hacia adelante, rivalizando en velocidad y ferocidad con la caballería bien entrenada. Su gran tamaño y su implacable impulso creaban un espectáculo que dejaba a los soldados nilfgaardianos paralizados por la conmoción. Para los soldados del Imperio, esto era algo que nunca antes habían visto. A diferencia de los reinos del norte, donde los monstruos eran relativamente comunes, Nilfgaard tenía pocas criaturas de ese tipo. Muchas especies habían sido cazadas hasta la extinción en las tierras densamente pobladas del Imperio, y los monstruos que quedaban eran a menudo variantes humanoides débiles. La visión de una fuerza masiva y organizada de gigantes de casi 10 metros de altura era incomprensible. Lo desconocido generaba miedo. A pesar de su número, los nilfgaardianos no podían ignorar el enorme tamaño y el armamento aparentemente avanzado de sus oponentes. El gigantesco ejército que se acercaba parecía un maremoto que se estrellaba contra sus filas. Una fuerte presión se apoderó del corazón de cada soldado mientras se preparaban para lo inevitable. Pero lo peor estaba aún por venir. Antes de que los caballeros de hierro o la aterradora legión gigante pudieran acortar la distancia, comenzaron a formarse nubes de fuego amenazante sobre la formación nilfgaardiana. Los soldados miraron hacia arriba con horror cuando el cielo se oscureció y de los cielos descendieron enormes rocas en llamas. Cada piedra, envuelta en llamas similares a las de un cometa, se dirigía hacia ellos a una velocidad aterradora desde cientos o incluso miles de metros de altura. Magia. Es magia. Hechizos de mago. Gritó alguien en pánico. Rápido, oficiales. Desplieguen el equipo antimagia. Gritó otra voz. Sus hechizos no son más que proyectiles. El equipo bloqueará sus efectos. Antes de que el comandante pudiera terminar sus órdenes, las rocas en llamas se estrellaron contra el suelo con una fuerza devastadora, impulsadas por la gravedad. Como si fueran balas de cañón gigantescas, las rocas arrasaron todo a su paso. El impacto no solo pulverizó los obstáculos, sino que desató ondas de choque que convirtieron a los soldados cercanos en poco más que pulpa carmesí. Los meteoritos ardientes descendieron velozmente y sin piedad, dejando destrucción a su paso. Aunque cayeron miles de rocas, solo una fracción dio en el blanco. Aún así, el poder absoluto del hechizo era innegable. 1 o 2.000 soldados nilfgaardianos perecieron al instante. Frente a una magia tan pura y física, el tan cacareado oro antimagia era casi totalmente ineficaz y no ofrecía protección alguna a los desventurados soldados y oficiales atrapados en el devastador radio del hechizo. Aunque la letalidad directa del hechizo fue limitada, su impacto psicológico fue inmenso. Destruyó la moral del ejército nilfgaardiano y desbarató sus formaciones defensivas cuidadosamente preparadas. El bombardeo de meteoritos fue la gota que colmó el vaso y rompió la disciplina que había mantenido a raya a los soldados. Antes de que los soldados conmocionados pudieran recuperarse, el caballero de hierro llegó a las primeras líneas. Blandiendo una espada colosal, se lanzó contra la multitud con una fuerza imparable. El poder del caballero de hierro era aterrador. Sus golpes atravesaban a oficiales con armadura y soldados con escudo como si estuvieran hechos de papel. Incluso sin su espada, un puñetazo o un golpe al cuerpo eran suficientes para aplastar a los soldados y convertirlos en montones de carne destrozada y huesos rotos. Aunque más pequeño que los gigantes de acero que lo seguían, el caballero de hierro actuó como una punta de lanza afilada como una navaja, atravesando las filas nilfgaardianas con un avance implacable e imparable. Y entonces llegaron los gigantes del acero. Los gigantescos colosos armados irrumpieron en la batalla, sus pasos atronadores sacudieron el campo de batalla. Sus enormes armas aniquilaron todo lo que encontraron a su paso. Las armaduras negras, antaño el orgullo de los soldados nilfgaardianos, se arrugaron como papel bajo el peso y la fuerza de los golpes de los gigantes. Las armas empuñadas por manos humanas resultaron inútiles y apenas dejaron rasguños en el grueso blindaje de acero de los gigantes. No se trataba simplemente de una disparidad en cuanto a habilidades o equipamiento, sino de un desequilibrio fundamental en cuanto a escala. La armadura de los gigantes era mucho más gruesa que cualquier cosa que los humanos pudieran forjar. Solo las grandes máquinas de asedio, como las balistas, podrían haber tenido la oportunidad de penetrar sus defensas. Contra la fuerza humana únicamente, los gigantes de acero eran prácticamente invencibles. Ante semejantes dificultades, el ejército nilfgaardiano se derrumbó.
El campo de batalla se convirtió en un matadero, con la victoria de los gigantes prácticamente asegurada. Por encima del campo de batalla, Wayne, Francesca y la sabia elfa Ada flotaban en el aire, observando la carnicería que se desarrollaba a continuación. La expresión de Francesca era una mezcla de asombro e inquietud, mientras que Ada permanecía fría e impasible, con la mirada fija en el campo de batalla. Tu legión es impresionante, Wayne comentó Ada con voz fría y distante. Pero estos gigantes no son invulnerables. Las maldiciones y la magia venenosa aún pueden hacerles daño. Contra esas artes oscuras, no durarán más que los soldados humanos. Wayne reprimió la expresión de disgusto ante el tono de la sabia elfa, encontrando su arrogancia divertida y predecible. Lo sé muy bien, respondió Wayne con calma. Por eso mi cámara de comercio está trabajando para conseguir grandes cantidades de oro antimagia. Pronto, mis gigantes también tendrán los medios para resistir la magia. Como el Timeritium era históricamente escaso y casi imposible de encontrar en el mercado abierto, la mayor parte estaba en manos de magos y nobles, considerado un tesoro de valor estratégico similar a una reliquia familiar. Sin embargo, cuando hace siglos los colonos humanos establecieron reinos en Covir y Povis, la disponibilidad de este raro metal comenzó a cambiar. Estas regiones, ricas en dimeritio, lo introdujeron en el mercado en cantidades 10 veces mayores que antes. Con el tiempo, los comerciantes adinerados obtuvieron acceso a este metal precioso, e incluso algunos civiles pudieron adquirir pequeñas cantidades a través de canales especiales. La amplia disponibilidad de dimeritium amenazó el dominio de la clase de los magos, al tiempo que proporcionó a los gobernantes humanos una poderosa herramienta para desafiar la autoridad de los hechiceros y el poder judicial. Esta creciente demanda trajo consigo una enorme riqueza para Covir y Povis, que se convirtieron en los principales proveedores mundiales de dimeritio. Según los mineralogistas, mientras que otros reinos solo tenían reservas menores, Covir y Povis controlaban aproximadamente el 90% de las vetas conocidas de este raro material. Este monopolio permitió a los dos reinos dominar el mercado e impulsar la creciente circulación del metal. A pesar de su creciente disponibilidad, el dimeritio siguió siendo prohibitivamente caro, su peso equivalía al oro puro, y siempre escaseaba. Rara vez aparecía en cantidades significativas en el mercado abierto. Incluso con los vastos recursos financieros de Wayne, monopolizar el mercado solo le proporcionaba suficiente dimeritium para un uso limitado. La cantidad que podía adquirir era insuficiente para forjar armaduras completas para la legión gigante. Afortunadamente, las propiedades defensivas del metal funcionaban en un radio limitado. Integrarlo en amuletos o talismanes era mucho más práctico y rentable que forjar conjuntos enteros de armaduras, ya que incluso un pequeño amuleto podía bloquear la mayoría de los ataques mágicos. Para asegurar un suministro constante, Julia, una astuta empresaria de Covir, recibió la tarea de negociar contratos con los principales propietarios de minas de Covir. Mediante el uso de sus conexiones y un respaldo financiero sustancial, consiguió acuerdos a largo plazo para comprar mineral de oro que bloquea la magia y comenzó a trabajar para adquirir el control de más vetas de cristales mágicos. Estas medidas garantizaron la autosuficiencia de la Orden de los Brujos en dimeritium, un recurso crucial no solo para la Legión Gigante, sino para todos los brujos. Equipar a cada brujo con un amuleto de dimeritium haría que los conflictos futuros con los magos fueran mucho más fáciles de gestionar. Mientras las tres figuras flotaban en el cielo discutiendo el futuro de la Legión Gigante, la batalla en el suelo continuaba. El ejército nilfgaardiano, acostumbrado a la guerra humana convencional, no estaba en absoluto preparado para el ataque de los gigantes acorazados. La enorme disparidad en tamaño y poder de combate los tomó por sorpresa, y sus disciplinadas filas se desintegraron bajo el implacable ataque. En menos de 2 horas, el suelo del bosque quedó cubierto por los cadáveres de casi 10.000 soldados nilfgaardianos. Algunos fueron aplastados por las enormes armas de los gigantes, mientras que otros fueron atrapados y destrozados como muñecos en las enormes manos de los colosos. La brutalidad de la masacre destrozó la moral de las tropas nilfgaardianas. En su desesperación por escapar, muchos abandonaron sus armas y armaduras y huyeron como animales despavoridos. El caos reinó en el campo de batalla mientras los supervivientes se dispersaban en todas direcciones, dejando atrás solo matanza y desesperación. Cuando la batalla finalmente terminó, los restos ensangrentados de los soldados caídos eran lo único que marcaba el campo de batalla. Más de 200 gigantes se extendieron por el bosque, persiguiendo a los desertores que habían logrado huir.
Wayne observó la devastación que se extendía a sus pies con una mirada tranquila e inexpresiva. Se volvió hacia Francesca, que estaba a su lado, y le dijo: «La batalla ha terminado, Enid. Haré que Berengar supervise la legión gigante y los estacionará temporalmente en Dol Blatana para esperar el próximo movimiento de Nilfgaard». Su tono se mantuvo mesurado mientras continuaba. «Si bien esta derrota es un golpe significativo, no debilita sustancialmente la fuerza militar general de Nilfgaard. Todavía tienen muchos recursos para tomar represalias. Durante este tiempo, sería prudente que organizarais más equipos de exploración por todo el bosque. No podemos descartar la posibilidad de que Nilfgaard movilice más fuerzas para un contraataque». Francesca asintió con una cálida sonrisa, su belleza etérea brillaba mientras le decía a Wayne: «Gracias, Wayne, por la ayuda de la Orden. Has ahuyentado a nuestros enemigos y has protegido la patria de la que dependemos para sobrevivir. Nosotros, los elfos, seremos los aliados más firmes de la Orden y brindaremos toda la ayuda que podamos». Después de intercambiar cortesías educadas en nombre de sus respectivas facciones, la sabia elfa Ada, que había estado observando en silencio desde un lado, frunció los labios y se dirigió a Wayne con su habitual expresión fría. «Una actuación encomiable, Wayne», dijo. «¿Pero tienes tiempo ahora? Me gustaría invitarte a mi laboratorio». Wayne enarcó una ceja ante su repentina invitación y miró el rostro ascético pero sorprendentemente hermoso de Ada. Sintiendo la gravedad de sus palabras, preguntó con cautela: «Tal vez tenga tiempo, pero primero tendrás que explicarme tu propósito antes de que pueda considerar aceptar». La expresión de Ada permaneció ilegible, pero su respuesta dejó a Wayne momentáneamente aturdido. «Es muy sencillo», Wayne dijo con calma. «Como el portador masculino más destacado de la sangre antigua que se conoce actualmente, me gustaría que me ayudaras a concebir. Tanto Enid como yo deseamos tener hijos que hereden tu linaje y su antiguo poder. Le pedí a Enid que abordara este tema contigo antes, pero parece que no ha explicado su importancia para nuestra gente». El tono de Ada siguió siendo clínico, pero sus palabras tenían un peso innegable. «Es por eso que aprovecho esta oportunidad para presentarte formalmente mi propuesta como sabia elfa. Si estás de acuerdo, Enid y yo te nominaremos como el nuevo rey elfo y estableceremos tu linaje como el linaje real de Dol Blatana. Esto no solo fortalecerá el vínculo entre la Orden de los Brujos y los Elfos, sino que también consolidará la confianza mutua, lo que permitirá que nuestros dos pueblos prosperen. Este es un acuerdo mutuamente beneficioso, uno que aseguraría el futuro tanto de su orden como de la raza élfica». Wayne parpadeó incrédulo, sorprendido por la audacia de la propuesta de Ada. Hace apenas unos momentos, había estado pensando en cómo tratar con esta sabia elfa a menudo arrogante, pero no había previsto que ella le hiciera una propuesta tan audaz y con una oferta tan tentadora. Miró a Francesca, que permanecía en silencio, con las mejillas sonrojadas de un delicado color rosa. No refutó las palabras de Ada, y su silencio solo contribuyó al peso de la declaración de la sabia. Wayne sintió una repentina oleada de emoción, a la vez intrigada y vacilante. Recordó que Francesca había insinuado posibilidades similares en el pasado, pero que en ese momento su cooperación aún no se había profundizado y la confianza mutua no había sido completa. Hablar de esos asuntos en ese momento habría sido prematuro. Ahora, sin embargo, su relación se había fortalecido. Wayne había sido testigo de la sinceridad de los elfos y del alcance de su compromiso. La propuesta de Ada presentaba una oportunidad de enorme importancia, tanto política como personalmente. Wayne permaneció en silencio durante unos momentos, su mirada oscilaba entre la sabia elfa Ada y Francesca. En lugar de rechazar de plano la propuesta, preguntó pensativo: «Ada, ¿has encontrado una forma de restaurar la fertilidad a los brujos? Este ha sido uno de los proyectos de investigación en curso de la Orden. Si los brujos pudieran tener hijos, esto desempeñaría un papel fundamental para garantizar la supervivencia y el desarrollo a largo plazo de nuestra Orden». Hizo una breve pausa antes de continuar. «A menos que ya hayas encontrado una solución, incluso si estuviera dispuesto a cooperar, no tendríamos un hijo». La expresión de Ada permaneció impasible, como si estuvieran discutiendo algo tan mundano como el clima. Su tono era tranquilo y clínico cuando respondió: «Para otros brujos, no he encontrado una solución. Sin embargo, la sangre antigua dentro de ti es muy activa y tu constitución física es la más fuerte que he conocido. Nuestra gente tiene rituales antiguos y magia de herencia de sangre que podrían ayudar.
Aunque las probabilidades son escasas, quizás solo un 1%, los intentos regulares durante un período de una década o más probablemente darían resultados. Enid y yo, como elfos con una sangre igualmente prominente, podríamos concebir eventualmente a tu heredero. Wayne parpadeó, procesando sus palabras. ¿Un 1% de posibilidades? ¿Más de 10 años intentándolo? La comisura de su boca se movió involuntariamente. Si bien no negaba su atracción por la belleza élfica, tanto la gracia ascética de Ada como el encanto cautivador de Francesca, dedicar más de una década a la procreación lo sentía abrumador. Incluso criar caballos no requería un esfuerzo tan incansable. Aún así, Wayne era alguien que valoraba la tradición, y la idea de dejar herederos no le resultaba desagradable. Su condición de brujo había hecho que este sueño fuera inalcanzable. Después de pensarlo un momento, ajustó el tono y se dirigió a Francesca. Lo siento, Enid, comenzó. Puedo aceptar ser el padre de un heredero contigo, pero no puedo aceptar el puesto de rey elfo. Valoro demasiado mi libertad. Convertirme en el rey de los elfos me ataría a una vida de responsabilidad y deber, algo para lo que no estoy preparado. Sin embargo, estoy más que dispuesto a apoyarte para que te conviertas en la reina de los elfos. De esa manera, la Orden y los elfos pueden forjar una alianza más fuerte. La voz de Wayne se volvió más seria a medida que continuaba. No pasará mucho tiempo antes de que los enviados de Nilfgaard regresen a Dol Blatana. Cuando lo hagan, negocia con ellos. Exígeles que se retiren de tus tierras, reconozcan formalmente la soberanía élfica y firmen un tratado de no agresión. Por supuesto, añadió con una leve sonrisa, si se niegan y eligen la guerra, la Orden estará con ustedes. La predicción de Wayne resultó acertada. Aunque el imperio nilfgaardiano era famoso por su destreza militar, no eran tontos. Las grandes pérdidas que habían sufrido en Dol Blatana dejaban claro que una mayor agresión solo conduciría a más bajas. La legión gigante blindada de la Orden y el devastador hechizo del meteorito, desatado conjuntamente por Ada y Francesca, dejaron a las fuerzas de Nilfgaard sin contramedidas viables. El fracaso también los obligó a reconocer el poder combinado de los elfos y la Orden. Sus tropas restantes, temerosas de sufrir más pérdidas, adoptaron un enfoque mucho más cauteloso para la guerra. Como era de esperar, una semana después Nilfgaard envió un nuevo enviado a Dol Blatana para reabrir las negociaciones. A diferencia de la delegación anterior, que se había mostrado arrogante y desdeñosa, este enviado se mostró notablemente respetuoso y, sobre todo, mucho más astuto. Los representantes nilfgaardianos ya no consideraban a los elfos como seres débiles a los que había que subyugar. Reconocieron su fuerza y presentaron una serie de propuestas para resolver el conflicto. Tras varios días de intensas negociaciones, Francesca y Nilfgaard llegaron a un acuerdo. El imperio reconoció oficialmente la independencia de Dol Blatana y reconoció al reino élfico como legítimo gobernante del territorio. Además, reconoció formalmente a Francesca como reina élfica y firmó un tratado vinculante de no agresión. Sin embargo, Nilfgaard estipuló sus propias condiciones en el acuerdo. A los elfos no se les permitiría ayudar a los reinos del norte ni convertirse en enemigos del imperio nilfgaardiano. Al mismo tiempo, Nilfgaard mostró su buena voluntad al proponer el establecimiento de intercambios comerciales directos. Este acuerdo permitiría a ambas partes entablar un comercio equitativo y proporcionar a los elfos acceso a suministros esenciales. Para los elfos, estas eran condiciones muy favorables. Tal vez el imperio nilfgaardiano esperaba utilizar la diplomacia para ganarse el apoyo de los elfos, que habían sufrido discriminación durante mucho tiempo en los reinos del norte, y persuadirlos para que se unieran a la causa de Nilfgaard mediante relaciones amistosas. Esto encajaba perfectamente con los objetivos de Francesca y Wayne. En realidad, ninguno de los dos tenía el menor deseo de involucrarse en la guerra civil en curso. En su opinión, ambos bandos no merecían que se derramara sangre élfica por su causa. Así, el acuerdo diplomático se firmó rápidamente. Nilfgaard no perdió tiempo en difundir el tratado y se aseguró de que su noticia se extendiera rápidamente por todos los reinos del norte. El anuncio dejó atónito al continente. El reino de los elfos había declarado su independencia, Francesca había sido coronada reina de los elfos y los elfos habían firmado un pacto de no agresión con Nilfgaard. La reacción de los reinos del norte fue inmediata. Los jefes de espionaje y las agencias de inteligencia recibieron órdenes de investigar el asunto y se apresuraron a descubrir los detalles.
Una guerra en la que participan decenas de miles de soldados es difícil de ocultar, y los desertores nilfgaardianos que huían de la batalla se encargaron de que se filtraran los detalles del conflicto. Los informes sobre los elfos que desplegaban un formidable ejército de gigantes con armadura, que masacraban sin esfuerzo a las tropas nilfgaardianas, llegaron rápidamente a la nobleza del norte. La reacción inicial de la mayoría de los nobles fue de incredulidad. El escepticismo dominó sus discusiones. Después de todo, si los elfos realmente poseían tanta fuerza, ¿cómo habían sido llevados casi a la extinción por los humanos en los reinos del norte? Además, los estudiosos familiarizados con los monstruos sostenían que los gigantes eran extraordinariamente raros. Se creía que existían menos de 20 en todo el continente. Conocidos por su temperamento violento, se pensaba que era imposible controlar a estas criaturas, y mucho menos organizarlas en una fuerza disciplinada. La idea de que 200 o 300 gigantes, equipados con enormes armaduras y armas, obedecieran órdenes era increíble. Para quienes imaginaban el poder destructivo de semejante fuerza, la idea era a la vez sobrecogedora y aterradora. Independientemente de si la nobleza del norte creía o no en los informes, el hecho era que los elfos habían establecido un reino en Dol Blatana, habían derrotado con éxito a Nilfgaard y habían asegurado su independencia. Este hecho obligó al norte a reevaluar la posición de los elfos en el conflicto en curso. A muchos nobles les preocupaban las consecuencias. Aunque temían la continua agresión de Nilfgaard hacia el norte, el repentino resurgimiento del poder élfico añadió otra capa de complejidad. Los elfos, que en su día se consideraban una raza en decadencia, se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. En cuanto a Francesca, su reputación se disparó. Una vez fue una figura conocida principalmente en los círculos de hechiceros, y se convirtió en un nombre familiar en todos los reinos del norte. Nobles y plebeyos por igual, humanos y no humanos, supieron de la poderosa reina que ahora gobernaba a los elfos en el Valle de las Flores. El reino de Aedirn había caído, se había establecido el reino elfo, la guerra civil había cesado temporalmente y el mundo parecía haber entrado en un breve y frágil período de paz. Después de la batalla de Dol Blatana, Wayne se quedó en el palacio de los elfos, en el valle, durante un mes, disfrutando de una existencia casi surrealista. Se encontró viviendo la vida de lujo de un emperador, salvo por su papel aparentemente implacable en el ritual mágico de la herencia del linaje. Las doncellas elfas del palacio atendían todas sus necesidades. Lavaban, vestían, servían comidas y se aseguraban de que estuviera cómodo en todo momento. Para los elfos de Dol Blatana, Wayne ya no era solo un héroe o un aliado. Muchos se dirigían a él como príncipe Wayne o simplemente príncipe, lo que indicaba que Francesca había contado a algunas personas de confianza sobre su importante papel en el futuro de su reino. Afortunadamente para Wayne, su físico extraordinario le permitió soportar este período exigente. Su fuerza y su tasa de recuperación superaron con creces las de los humanos comunes, lo que le permitió cumplir con los requisitos de las dos poderosas hechiceras, Francesca y Ada. Cada ritual mágico de herencia de sangre promovió su objetivo compartido de preservar y mejorar el antiguo linaje, acelerando significativamente el proceso de concebir un heredero. Sin embargo, este período no se limitó a la procreación. Para Wayne y Francesca, fue un momento excepcional y precioso para dejar de lado sus respectivas cargas y simplemente estar juntos. Sus momentos de cercanía profundizaron su vínculo y dieron lugar a conversaciones sinceras sobre sus vidas, sueños e incluso vulnerabilidades. Wayne se sorprendió al descubrir que Francesca, a pesar de sus siglos de sabiduría y liderazgo, aún albergaba un corazón joven. Debajo de su comportamiento regio se escondía una mujer con un sentido del humor y de la maravilla propio de una niña. Aunque el mundo exterior estaba repleto de noticias sobre la reina elfa y el repentino ascenso de su reino, nada de eso perturbaba la tranquilidad del valle. Juntos, Wayne y Francesca hablaron sobre el futuro de la raza élfica, y Francesca compartió la rica historia de su pueblo, los secretos de los Aenelle, el pueblo de los Alisos, y los relatos de la infame cacería salvaje, una fuerza de jinetes espectrales temida en todo el continente. Mientras tanto, Ada siguió siendo la misma, serena y enigmática de siempre. Como sabia elfa, su atención se extendía mucho más allá de la prosperidad inmediata de los elfos. Aunque su poder como hechicera se encontraba entre los más fuertes del mundo conocido, rara vez intervenía en los asuntos mundanos. Su principal responsabilidad era salvaguardar la continuidad del conocimiento y la magia de los elfos y la supervivencia de su raza.
En circunstancias extremas, Ada estaba dispuesta a tomar medidas drásticas para asegurar la supervivencia de los elfos, especialmente cuando se trataba de preservar la sangre ancestral. Conocida como Enichaer, o la sangre de los ancianos, este antiguo linaje poseía un poder incomparable, incluida la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Era venerada con razón como la sangre del linaje real. Si hubiera habido más herederos varones con este preciado linaje, Ada tal vez nunca hubiera recurrido a involucrarse personalmente en estos rituales. Sin embargo, dada la escasez de herederos varones, el sabio consideró necesario actuar. Aunque la concentración de sangre antigua de Ada superaba a la de Francesca, lo que la convertía en la más hábil para ejercer sus poderes, la juventud y la vitalidad de Francesca la hacían más adecuada para tener hijos. Esta dicotomía dio lugar a un acuerdo pragmático, aunque inusual. Incluso si Ada daba a luz al hijo de Wayne, su plan era adoptar a la descendencia en la línea real de Francesca para solidificar la estabilidad y el futuro del reino de los elfos. Ahora que el reino de los elfos se había establecido formalmente, Francesca previó que los elfos dispersos por los reinos del norte buscarían regresar a Dol Blatana. Con los cimientos del reino puestos, parecía que su tan esperado resurgimiento finalmente estaba tomando forma. Un mes después de su estancia en Dol Blatana, Wayne se despidió del palacio de los elfos. Al partir, se encontró en un extraño estado de introspección, sintiéndose inusualmente sereno, con una calma casi sabia después de la tormenta de acontecimientos. Aunque un mes de intenso esfuerzo dejó a Wayne físicamente ileso, por primera vez se sintió mentalmente cansado de la rutina. La constante concentración en los rituales había comenzado a embotar su espíritu. Afortunadamente, el acuerdo que tenía con Francesca y Ada le permitía dedicar solo un mes al año a los rituales de herencia de linaje. Este acuerdo le daba mucho tiempo para recuperarse y volver a centrarse, evitando que la tensión se volviera abrumadora. Wayne, te has vuelto demasiado complaciente. Desperdiciar un mes entero de esta manera es una vergüenza, dijo una voz familiar y aguda. Wayne se giró y vio a Rani, la enigmática y poderosa semidios, que hacía una de sus raras apariciones en la fortaleza de la orden. Su tono era tan mordaz como siempre. Te has retrasado en tus estudios de magia por culpa de este capricho, continuó, con su mirada penetrante fija en él. Y lo que es peor, tu imprudencia ha hecho que el poder sellado en tu interior sea más activo que antes. Al oír esto, el buen humor de Wayne se disipó al instante. La noticia sobre el resurgimiento del poder latente en su interior arrojó una sombra oscura sobre sus pensamientos. Durante años, este poder infernal, restos del rey demonio del infierno, lo había atormentado como una maldición parasitaria. No se podía expulsar ni absorber y requería un sellado constante mediante los esfuerzos combinados de varias deidades. Su influencia disruptiva interfería con su capacidad para ejercer la magia del caos, dejándolo perpetuamente frustrado. El problema no era solo la fuerza del poder demoníaco, sino la naturaleza de su origen. Esta magia provenía de un reino mucho más allá del continente, un plano de existencia superior. Su potencia superaba con creces la magia caótica del mundo de The Witcher, lo que hacía que incluso los hechiceros más expertos fueran incapaces de comprenderla por completo o neutralizarla. Sin embargo, Rani no era un ser común. Era una semidios natural y sus habilidades eclipsaban incluso a las de la Dama del Lago. A lo largo de los años, como aliada y compañera de Wayne, se había dedicado a estudiar la energía demoníaca de su cuerpo. Si alguien en el mundo podía encontrar una solución, esa era ella. Rani preguntó Wayne con cautela, ¿tienes alguna idea nueva sobre cómo lidiar con este poder? Aunque Rani le había asegurado que, con el tiempo suficiente, su fisiología única acabaría adaptándose y absorbiendo la energía demoníaca, probablemente en una década aproximadamente, Wayne no se conformaba con esperar. Sabía que el mundo estaba al borde de una convulsión. La inminente era de cambio exigía toda su fuerza y no podía permitirse el lujo de verse obstaculizado por la caótica interferencia del rey demonio. A lo largo de los años, muchos se habían sumado al esfuerzo por resolver su difícil situación. La Dama del Lago había aportado la sabiduría del templo, mientras que Sil, que compartía un enredo similar con la magia infernal, ofreció su perspectiva. Pero ninguno había encontrado una respuesta definitiva. Esta vez Wayne tampoco esperaba mucho de Ra'adi. Sin embargo, su respuesta lo sorprendió. Creo que quizás he encontrado una solución, dijo con voz tranquila pero decidida. Los ojos de Wayne se abrieron ligeramente. ¿Hablas en serio? Lo soy, respondió Rani con la mirada firme. Pero es necesario un acto de fe.
¿Estás dispuesto a depositar tu confianza en la luz sagrada, Wayne? ¿Crees en la luz sagrada? Wayne se quedó atónito por un momento, no esperaba esas palabras de Ra'adi. Su sugerencia realmente lo tomó por sorpresa. Después de una breve pausa, su mirada se desvió hacia el tomo mágico adornado que sostenía la marioneta de Ra'adi. La curiosidad tiñó su voz cuando preguntó. ¿Te refieres al tipo de luz sagrada que se describe en ese libro? La marioneta de Ra'ani asintió levemente, con un tono tan sereno como siempre. Es solo una teoría, Wayne, comenzó. Este tomo contiene relatos de un príncipe elfo llamado Kael'thas. En sus páginas hay muchas referencias a la luz sagrada. Según sus escritos, los sacerdotes humanos de Azeroth ejercían un poder comparable a la magia arcana gracias a su inquebrantable creencia en la luz sagrada. Utilizaban este poder para obtener victorias sobre formidables enemigos, como los ejércitos de troles. Ella continuó. A diferencia de la magia arcana, que requiere talento y años de estudio, se dice que la luz sagrada es benévola y accesible para aquellos con una fe firme. Posee habilidades notables para resistir a los no muertos y limpiar la influencia corruptora de las fuerzas del mal. Su naturaleza es directamente antagónica al poder de la magia demoníaca que reside en tu interior. El tono de Ra'ani se tornó un poco más mesurado. Según las enseñanzas de la luz sagrada, cualquier raza, ya sea humana, elfa o cualquier otra, puede acceder a sus bendiciones mediante una creencia firme, integridad moral, un compromiso con la justicia y la protección de los débiles. Si estos relatos son ciertos, abrazar la luz sagrada podría ofrecer una solución a tu aprieto. Wayne consideró sus palabras con una expresión escéptica. Proteger a los débiles podría estar en línea con sus inclinaciones ocasionales, pero la fe firme, la integridad y la defensa de la justicia. Esas cualidades parecían muy alejadas de su naturaleza pragmática y moralmente ambigua. El razonamiento de Ra'ani parecía convincente a primera vista. Sin embargo, como fanático de World of Warcraft desde hace mucho tiempo, Wayne no pudo evitar detectar las lagunas en su lógica. La luz sagrada, pura e inquebrantable, difícilmente favorecería a alguien con una mente tan compleja y moralmente flexible como la suya. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras estudiaba la expresión de Ra'adi. ¿Estaba ella proponiendo genuinamente esa solución o su propia curiosidad sobre Azeroth la había llevado a ponerlo a prueba con esa sugerencia? Casi podía percibir sus verdaderas intenciones detrás de su fachada serena. Ra'ani, al notar su escrutinio, desvió la mirada hacia otro lado, evitando su mirada penetrante. La sonrisa de Wayne se hizo más amplia, aunque sus pensamientos se tornaron serios. A pesar de su razonamiento descabellado, su sugerencia le dio una idea. Según su conocimiento de Azeroth, la luz sagrada era en efecto una potente contrafuerza contra la magia maligna, capaz de purificar y contener la influencia corruptora de las fuerzas demoníacas. Aunque Wayne no podía ejercer directamente la luz sagrada debido a su naturaleza, podía aprovechar su poder indirectamente. Azeroth era el hogar de innumerables practicantes de la luz sagrada, incluidos sacerdotes y paladines, muchos de los cuales encarnaban la bondad, el altruismo y una moralidad inquebrantable. Convencerlos de que lo ayudaran podría no ser imposible, especialmente con sus sustanciales recursos y su poder de negociación. Y si la persuasión fallaba, había métodos más oscuros. Recordó las prácticas de los magistrados elfos de sangre, que buscaban aprovechar la luz sagrada por medios poco éticos. La mente de Wayne se desvió hacia el estado de Azeroth. El continente probablemente estaba sumido en un profundo caos, con la plaga de los no muertos arrasando los reinos del este. Las consecuencias de la traición del príncipe Arthas y la caída de Lord Aeron probablemente habían sumido la tierra en el caos. Sin embargo, este caos le ofrecía oportunidades. Azeroth era una tierra rica en artefactos mágicos y tesoros alquímicos. En sus primeros tiempos, había saqueado las casas de subastas de Ventormenta en busca de pociones curativas y piedras de hogar, lo que hacía que sus aventuras fueran mucho más manejables. Habían pasado años desde entonces y sus suministros se habían agotado hacía tiempo. Con su riqueza actual, ahora podía permitirse visitar Dalaran, el centro mágico de Azeroth, y acumular recursos para reforzar la fuerza de la Orden. Aún así, los peligros de Azeroth eran inmensos. Su poder rivalizaba, si no superaba, al del mundo de The Witcher. Una preparación adecuada era esencial. La mirada de Wayne volvió a Ra'adi. ¿También quieres visitar Azeroth, Ra'ani? Wayne le sonrió a Ra'ani con un brillo de picardía en sus ojos. Ra'ani, a pesar de mantener su tono tranquilo habitual, no pudo ocultar la chispa de emoción en su respuesta. Por supuesto.
Te prometí que algún día te acompañaría a ver otros mundos, dijo. Sin embargo, el mundo de Azeroth no se parece a ningún otro. Allí existen verdaderos dioses, seres de inmenso poder que podrían representar una amenaza importante para ambos. Su tono se tornó más serio. En ese mundo, debes seguir mi ejemplo y evitar tomar decisiones imprudentes. Wayne se rió entre dientes, pero asintió. Está bien. Con el paso de los años, Wayne había llegado a apreciar a la enigmática princesa de la luna. A pesar de su extraordinario poder como semidios, era sorprendentemente fácil llevarse bien con Ra'abi. Hablaba poco, exigía aún menos y mostraba un comportamiento complaciente, casi sereno. Siempre que Wayne buscaba su ayuda, ella rara vez, o nunca, se negaba. Como ser con una vida inmortal, Ra'ani era una compañera natural para alguien como Wayne, que también poseía una longevidad extraordinaria. Su mutuo entendimiento había crecido con el tiempo y Wayne a menudo se encontraba complaciendo sus deseos. Esta vez no fue la excepción. Azeroth presentaba muchos peligros, pero el interés genuino de Ra'ani en el viaje fue suficiente para que Wayne aceptara. Además, también era una buena oportunidad para él. La guerra entre los reinos del norte y Nilfgaard había entrado en un breve período de tregua, lo que brindaba la oportunidad perfecta para semejante empresa. Un viaje a Azeroth sería a la vez una aventura y una oportunidad para reunir recursos valiosos. Sin embargo, antes de embarcarse, Wayne sabía que tenía responsabilidades que abordar. Gestionar la Orden de los Brujos no era una tarea fácil, y dejarla desatendida durante meses podía acarrear complicaciones. Necesitaba delegar tareas y asegurarse de que la organización funcionara sin problemas en su ausencia. Además, Azeroth era un mundo peligroso y lleno de desafíos impredecibles. Incluso con los formidables poderes de Ra'ani, era necesario tomar precauciones adicionales. Wayne decidió llevar a su fiel compañero Robin Garra Mortal en el viaje. Robin podía servir como una poderosa montura y un formidable aliado en la batalla, un recurso invaluable para las pruebas que se avecinaban. Sin embargo, más allá de los aspectos prácticos, otro pensamiento rondaba la mente de Wayne. En el mundo de The Witcher, los nodos mágicos se podían convertir en puntos de habilidad, lo que mejoraba su fuerza y sus habilidades. Azeroth, conocido por sus ricas y abundantes energías mágicas, podría albergar un potencial aún mayor. ¿Podría la magia de Azeroth ofrecerle más puntos de habilidad para aprovechar? La posibilidad era tentadora. Azeroth, páramos de poniente a lomos de Robin, el Garra Mortal, Wayne avanzaba lentamente por la desolada extensión de Westfall. El paisaje era más árido de lo que recordaba de su última visita. Dispersos a lo largo del camino había restos esqueléticos expuestos a los elementos, carros abandonados y granjas en ruinas. Parecía que, a pesar del paso de los años, los nobles de la ciudad de Ventormenta habían hecho poco para mejorar las condiciones allí. Por el contrario, la difícil situación de los residentes solo había empeorado. Wayne suspiró, pero permaneció emocionalmente distante. Había sido testigo de innumerables familias destrozadas por la guerra y tierras devastadas. En comparación con los residentes de los reinos del norte en el mundo de The Witcher, la gente de Azeroth todavía salía mejor parada. Los humanos de Azeroth, nacidos en un mundo moldeado por las mecánicas de los juegos, eran, en muchos sentidos, una versión superior de la humanidad. Se beneficiaban de un físico más fuerte, recursos más abundantes y condiciones de vida más avanzadas que la realidad medieval del mundo de The Witcher. Sin embargo, Azeroth también era una tierra llena de peligros. En las décadas siguientes, sucesos cataclísmicos azotarían el mundo repetidamente. Aunque las principales razas siempre lograron evitar la aniquilación, el sufrimiento que padecieron sus habitantes fue inconmensurable. Mientras Wayne exploraba el desierto, sus pensamientos se dirigieron a su misión. Su objetivo principal era encontrar un maestro de la luz sagrada, alguien capaz de neutralizar el poder infernal que supuraba en su interior. Su objetivo secundario era visitar Dalaran, la capital mágica de la civilización humana, famosa por su incomparable colección de artefactos encantados. Allí esperaba adquirir objetos mágicos para fortalecer la Orden de los Brujos. Afortunadamente, la presencia de Vivian le permitía acceder a la moneda de Azeroth siempre que lo necesitaba. Su apariencia era lo suficientemente parecida a la de los humanos de Azeroth como para evitar sospechas, siempre que tuviera cuidado. El verdadero obstáculo residía en el tamaño de Azeroth. Viajar desde los páramos de Poniente hasta el Reino del Este, donde se encontraba Dalaran, llevaría semanas o incluso meses por medios convencionales. Los barcos y las caravanas no eran fiables y encontrar el camino era todo un reto.
La única alternativa viable era utilizar el hechizo de portal de un mago. Sin embargo, esa magia avanzada era poco común y requería la experiencia de magos de alto rango o incluso archimagos, personajes que probablemente solo se podían encontrar en la ciudad de Ventormenta. También se preguntó si la catedral de la ciudad de Ventormenta podría albergar a un maestro de la luz sagrada que pudiera ayudarlo. Mientras Wayne reflexionaba sobre sus planes, el anochecer comenzaba a caer sobre la tierra. Estaba buscando un lugar adecuado para acampar cuando notó un débil resplandor en el horizonte. Al girar la cabeza, vio llamas parpadeantes y escuchó gritos distantes. Wayne frunció el ceño y agudizó sus sentidos. En cuestión de segundos, percibió el sonido del acero chocando y los frenéticos gritos de batalla. No fue solo un robo. Fue una feroz escaramuza entre oponentes muy igualados. La perspectiva despertó el interés de Wayne. Si uno de los bandos resultaba útil, podría conseguir aliados o información valiosa para su viaje. Empujando suavemente a Deathclaw Robin con su pie, le hizo una señal a su montura para que avanzara. Con un gruñido bajo y excitado, la enorme bestia se lanzó al galope, cubriendo la enorme distancia en menos de 2 minutos. El campo de batalla apareció a la vista a medida que se acercaban. Las llamas iluminaban la escena del caos. Un grupo de individuos bien armados enzarzados en un combate con los bandidos de Defias. Wayne, de pie sobre la imponente figura de Deathclaw Robin, observaba la pelea con una mirada distante. Su llegada atrajo rápidamente la atención de ambas facciones. Por un momento, los combatientes se quedaron congelados, mirando la imponente figura del hombre recortada contra la luz del atardecer. La tensión se rompió cuando un oficial barbudo con armadura de guardia dio un paso adelante, alzando la voz por encima del estruendo. Señor. Soy el capitán Genset de la guardia de la ciudad de Ventormenta. Estamos siendo atacados por los bandidos de Defias, una escoria despreciable que plaga esta tierra. Por favor, ayúdenos a expulsarlos. La mención de la ciudad de Ventormenta influyó inmediatamente en la decisión de Wayne. Aunque la hermandad de Fias ejercía una influencia considerable en los páramos de Poniente, su utilidad para sus planes era limitada. Por el contrario, ayudar a los guardias oficiales de Ventormenta podía abrir puertas a la élite mágica y militar de la ciudad. Después de que el capitán Genset terminó su súplica, el hombre corpulento que lideraba la hermandad de Fias se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación. Alzó la voz con desesperación. Amigo mío, nosotros, la hermandad de Fias, no somos bandidos. Estos guardias bastardos son los perros falderos de los nobles. Esta pelea no tiene nada que ver contigo. Por favor, no interfieras. A pesar de las apasionadas palabras del líder, Wayne ya había tomado su decisión. No le dedicó ni una mirada al hombre mientras acariciaba suavemente la cabeza de Robin. El Deathclaw respondió de inmediato, exhalando una nube de aliento sulfuroso que llenó el aire con su hedor acre. Con un gruñido bajo, la enorme criatura levantó la cabeza y abrió las fauces, desatando una ráfaga abrasadora de llamas de color rojo anaranjado. La bola de fuego, densa por el calor y el humo espeso, se disparó hacia el grupo más grande de bandidos de Fias a una velocidad alarmante. Golpeó al grupo antes de que pudieran reaccionar, explotando con una fuerza devastadora. El infierno consumió a 7 u 8 bandidos al instante, dejando restos carbonizados a su paso. La moral de los guardias de la ciudad de Ventormenta se disparó al ver este devastador ataque. Envalentonados, rugieron y atacaron a la hermandad de Fias, que ahora estaba en pánico. Wayne se bajó de Deathclaw y aterrizó en una roca cercana con la facilidad que le daba la práctica. Desde su posición elevada, observó el caos con una diversión distante. Sacó su arco y comenzó a matar a los bandidos que intentaban huir. El curso de la batalla cambió drásticamente. Con Wayne y Deathclaw en el campo de batalla, la hermandad de Fias no tenía ninguna posibilidad. Su confianza anterior se disolvió en desesperación cuando se enfrentaron a probabilidades abrumadoras. Algunos de los bandidos más cobardes se dieron la vuelta y huyeron, dejando a un lado sus armas mientras corrían. Otros, probablemente los más fanáticos, se mantuvieron firmes, blandiendo sus armas con desafío e intentando bloquear el avance implacable de los guardias. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Frente al poder puro de Deathclaw, incluso el caballero con la armadura más pesada no sería más que una lata aplastada de un solo golpe. Las garras y el aliento ardiente de la bestia convirtieron el campo de batalla en una escena de carnicería. Mientras tanto, Wayne disparaba metódicamente flechas con su arco, con disparos rápidos y precisos.
Abatió a 7 u 8 bandidos en rápida sucesión, pero pronto la tarea le resultó monótona. Decidió dar un paso atrás, dejó de disparar y observó cómo se desarrollaba la batalla. Sus agudos ojos captaron la disminución del número de miembros de la Hermandad de Fías mientras eran masacrados sistemáticamente. Centró su atención en los estilos de combate de los guerreros de Azeroth, observando sus movimientos y técnicas con ojo crítico. Si bien su destreza física era impresionante, superaba con creces la de los soldados promedio del mundo de The Witcher, sus tácticas y habilidades en combate no eran particularmente notables. Su fuerza y resistencia superiores les daban una ventaja, pero sus técnicas carecían del refinamiento que Wayne estaba acostumbrado a ver en los brujos entrenados. Entre las decenas de combatientes que participaron en la escaramuza, dos figuras sobresalieron. El capitán Genset de la Guardia de Ventormenta y el líder de la Hermandad de Fías. Ambos mostraron una efectividad en combate muy superior a la de los soldados ordinarios. Lo que llamó la atención de Wayne fue su capacidad para desatar momentáneamente explosiones de poder explosivo durante la batalla. Este estilo de lucha era distintivo y bastante llamativo en comparación con las técnicas sencillas de los otros combatientes. Aunque Wayne no estaba seguro de si este fenómeno estaba relacionado con la manifestación de la furia descrita en World of Warcraft, le intrigaba. Tomó nota mental de investigar más a fondo. Parecía que valía la pena explorar el concepto de furia, como fuente única de poder en Azeroth. Gracias a la intervención de Wayne, la batalla terminó rápidamente. La Hermandad de Fías sufrió muchas bajas. Casi todos sus miembros, incluido su líder, fueron asesinados o capturados. Los guardias de Ventormenta salieron victoriosos, reforzados por el apoyo de Wayne y el temible garra sanguinaria Robin. Cuando el polvo se asentó, el capitán Genset se acercó a Wayne con la gratitud grabada en su rostro. Gracias, señor, dijo el capitán con seriedad. Su ayuda ha sido inestimable. Ha prestado un gran servicio a los guardias del reino y no pasará desapercibido. Informaré de ello a las autoridades militares. Seguramente recibirá el reconocimiento y la recompensa que merece. Wayne asintió cortésmente e intercambió algunas palabras corteses con Genset. La conversación luego giró hacia sus orígenes. «Así que eres un aventurero», exclamó Genset, con un tono lleno de curiosidad. «Eso es bastante raro. Pero nunca he visto a un aventurero capaz de domar una bestia tan enorme parecida a un dragón. ¿Acaso eres un cazador profesional?» La pregunta tomó a Wayne por sorpresa por un momento. El arco y las flechas que utilizó durante la batalla, junto con su enorme y obediente compañero animal, se parecían en efecto al arquetipo de un cazador en Azeroth. Después de una breve pausa, Wayne decidió que era una historia de tapadera conveniente. «Me dirijo a Ventormenta, capitán Genset», afirmó Wayne con tranquilidad. «¿Cuál es su próximo destino? ¿Es seguro el camino?» Genset, que supervisaba las consecuencias de la escaramuza, se volvió hacia Wayne y respondió con pesar. «¡Qué vergüenza, señor Wayne! Estamos escoltando un envío de suministros militares a Sentinel Hill para apoyar a los guardias que están allí. Parece que nuestros destinos no coinciden». Wayne ya había observado que los suministros incluían armaduras, armas y botiquines médicos, claramente destinados a refuerzos militares y no a ser entregados a la ciudad de Ventormenta. Reconocer la divergencia en sus caminos desde el principio evitó malentendidos. El capitán Genset suspiró y su rostro se ensombreció levemente. Los guardias de Westfall están enzarzados en feroces escaramuzas con la Hermandad de Fías. Desafortunadamente, los bandidos nos superan en número significativamente, lo que obliga a nuestras fuerzas a permanecer atrincheradas en Sentinel Hill para proteger a los habitantes del pueblo. Lo más frustrante es que los suministros del Consejo Noble de Ventormenta se han retrasado. Nuestros hombres, mal equipados, están teniendo dificultades para resistir los ataques de la Hermandad. El envío que estamos escoltando ahora fue asignado urgentemente por el mariscal Reginald Windsor de otras unidades, y debe llegar a Sentinel Hill sin demora. Una sombra cruzó su rostro mientras añadía. Pocas personas deberían haber sabido de este envío, y evitamos las rutas comerciales habituales. Sin embargo, fuimos emboscados casi tan pronto como entramos en Westfall. Esto no es una coincidencia. Miró a Wayne con aprecio. Si no hubiera sido por su intervención, señor, podríamos haber sufrido pérdidas catastróficas, incluso si hubiéramos logrado ganar. Cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte, Genset sugirió. Se está haciendo tarde, señor Wayne. Viajar de noche es peligroso. ¿Por qué no se une a nosotros y acampa aquí esta noche?
Incluso tengo un poco de vino tinto que he elaborado yo mismo. Sería un honor compartirlo con usted. Wayne estaba a punto de declinar la oferta. Con su fuerza y el Robin garra mortal a su lado, viajar de noche no suponía mucho peligro. Los monstruos o las emboscadas serían poco más que distracciones menores. Pero antes de que pudiera responder, una repentina ráfaga de viento pasó, trayendo consigo una intención escalofriante. Los sentidos de Wayne se despertaron y sintió la fría presión del acero contra su cuello. Una daga, silenciosa y mortal, lista para atacar. Reaccionando al instante, Wayne activó su habilidad de parpadeo, su cuerpo desapareció y reapareció a 7 u 8 metros de distancia. Desde su nuevo punto de observación, finalmente vio a su agresor. Era un hombre corpulento, de mediana edad, vestido con una armadura de cuero oscuro que se mimetizaba a la perfección con el entorno. Su rostro estaba oculto por una máscara negra y en cada mano sostenía una daga reluciente. Su postura, ligeramente agachada, exudaba una precisión letal. Los agudos ojos de Wayne notaron que ninguno de los guardias había detectado la llegada del hombre. No se trataba de un enemigo común. Era un asesino muy hábil, experto en el ocultamiento y las emboscadas. Sin dudarlo, Wayne metió la mano en su anillo dimensional y sacó la espada, una enorme espada de 2 manos. Al mismo tiempo, levantó el brazo izquierdo y disparó un dardo con su ballesta de brazo finamente elaborada. El rayo, impulsado con una fuerza extraordinaria, se dirigió hacia el asesino con una precisión letal. Pero los reflejos del asesino estaban a la altura de su habilidad. Antes de que el rayo pudiera dar en el blanco, se retorció y se convirtió en un borrón de movimiento, esquivando por poco el ataque y reposicionándose. Wayne sonrió. No está mal, murmuró, mientras ya preparaba su siguiente movimiento. Sacó una bomba de viento del norte de su inventario y la arrojó con precisión para cortar la ruta de escape del asesino. El dispositivo detonó con un estruendo ensordecedor, liberando una ola de aire helado que cubrió el área circundante con una gruesa capa de hielo. Aunque era cauteloso y rápido, el asesino tuvo que desviar su camino para evadir la niebla helada. Esto le dio a Wayne la oportunidad que necesitaba. Canalizando su formidable fuerza, avanzó y su enorme espada cortó el aire. El suelo se quebró bajo la fuerza del golpe y el asesino esquivó por poco el ataque. Aunque su agilidad lo mantuvo con vida, el ataque incesante de Wayne lo dejó visiblemente a la defensiva. A pesar de su desventaja, el asesino demostró una habilidad notable. Evitó los enfrentamientos directos con la enorme espada de Wayne y confió en su velocidad y movimientos precisos para evadir y contraatacar cuando surgieron las oportunidades. Mientras continuaba el duelo, los guardias, liderados por el capitán Genset, rodearon a los combatientes, cortando todas las posibles rutas de escape para el asesino. Finalmente, con una visión más clara del atacante, la expresión de Genset cambió a una de sorpresa. «Es Edwin Van Cleef», gritó con voz llena de incredulidad. «El líder de la Hermandad de Fias en persona. Wayne, él es el líder de la Hermandad de Fias, un notorio criminal buscado en Ventormenta», gritó el capitán Genset, su voz transmitía sorpresa y urgencia. Wayne, que se encontraba en medio de un combate con el asesino, levantó una ceja sorprendido. No esperaba encontrarse tan pronto con una figura tan famosa como Edwin Van Cleef. Van Cleef, el infame líder de la Hermandad de Fias y el jefe final de la mazmorra de las Minas de la Muerte, era un nombre muy conocido entre los jugadores de World of Warcraft. Según la historia del juego, Van Cleef no era un villano por naturaleza. En su día fue el orgulloso líder del gremio de canteros y encabezó la reconstrucción de la ciudad de Ventormenta tras su destrucción durante la Primera Guerra. Sin embargo, durante la reconstrucción de la ciudad, la princesa dragón negra Onyxia, disfrazada de noble condesa, manipuló los acontecimientos para sembrar la discordia. Los nobles de Ventormenta, bajo su influencia, se negaron a pagar al gremio por su trabajo, dejando a Van Cleef y a sus compatriotas en la miseria. Las tensiones estallaron en un conflicto sangriento cuando los trabajadores marginados se enfrentaron con los guardias de la ciudad, lo que culminó con la muerte accidental de la reina Tifinorin, la esposa del rey Varian. Tachados de criminales, los antaño orgullosos artesanos huyeron a Westfall, donde se convirtieron en la Hermandad de Fias, una facción de bandidos empeñada en vengarse. A pesar de la trágica historia de Van Cleef, Wayne vio la situación desapasionadamente. El mundo estaba plagado de injusticias y esta historia no era una excepción. Con el tiempo, la Hermandad de Fias se había transformado en una organización criminal despiadada que cometía actos atroces en todo Westfall.
Cualquier noble intención que pudieran haber tenido ahora estaba sepultada bajo capas de bandidaje y derramamiento de sangre. Pero lo más importante era que la captura de Van Cleef representaba una oportunidad importante. Wayne empezó a pensar en ello. Atrapar a un criminal de tan alto perfil lo catapultaría de ser un aventurero desconocido a una figura reconocida en Ventormenta, lo que podría facilitarle sus futuros proyectos. Decidido a terminar la pelea, Wayne dejó de contenerse. Aprovechando una oportunidad mientras Van Cleef esquivaba uno de sus ataques, Wayne recuperó rápidamente una bomba viento del norte. Aplastando el tubo de ensayo en su mano, desató una ráfaga de niebla helada que lo envolvió a él y al asesino. La escarcha se extendió rápidamente, cubrió el suelo y formó una fina capa de hielo sobre sus cuerpos. La niebla helada se adhería a la piel de Wayne, pero su físico mejorado lo hacía prácticamente inmune a sus efectos. La incomodidad era insignificante y la escarcha se rompía cuando flexionaba sus músculos. Sin embargo, Van Cleef no tuvo tanta suerte. Si bien su agilidad y velocidad explosiva eran sus mayores virtudes, sus defensas dejaban mucho que desear. Atrapado en la escarcha, sus movimientos se ralentizaron lo suficiente para que Wayne pudiera acortar la distancia. Con una repentina oleada de poder, el enorme puño de Wayne impactó en el pecho de Van Cleef. La fuerza del golpe rompió la escarcha que envolvía al asesino y lo hizo caer hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido espantoso. La sangre brotó de sus labios mientras jadeaba en busca de aire y su cuerpo temblaba por el impacto. La diferencia en sus capacidades físicas era evidente. Si bien Van Cleef era innegablemente formidable, su fortaleza residía en la velocidad y el sigilo, no en la fuerza bruta. El puñetazo de Wayne, reforzado por su fisiología mejorada, había infligido un daño interno catastrófico. El líder de los asesinos yacía tendido en el suelo, respirando con dificultad y de forma superficial. Sus ojos desafiantes se clavaron en Wayne, pero el fuego que había en ellos empezó a apagarse. Abrió la boca como para hablar, pero solo salió sangre, que manchó la tierra debajo de él. Con un último suspiro entrecortado, Van Cleef perdió el conocimiento. La batalla de Wayne terminó casi tan rápido como comenzó. Antes de que muchos de los guardias pudieran procesar por completo lo que había sucedido, Van Cleef, el infame líder de la Hermandad de Fías, yacía inconsciente en el suelo, incapacitado por un solo golpe devastador del aventurero. El hombre que había aterrorizado a Westfall durante años ahora no tenía ninguna posibilidad de escapar. Este giro de los acontecimientos fue motivo de celebración. El capitán Henset, que había estado ordenando a sus hombres que bloquearan la retirada de los ladrones, se quedó atónito por un momento antes de que una expresión de alegría se extendiera por su rostro. Sin dudarlo, recuperó una cuerda de uno de sus guardias y ató a Van Cleef con fuerza, asegurándose de que el famoso bandido no se escapara. Dirigiéndose a Wayne, Henset habló con genuina gratitud y entusiasmo. Wayne, eres un guerrero realmente extraordinario. No solo nos has ayudado a proteger estos suministros, sino que también has capturado a Edwin Van Cleef, el líder de la Hermandad de Fías. Este es un logro increíble. Sin tu intervención, no solo habríamos perdido estos suministros vitales, sino que muchos de nosotros podríamos haber caído en este camino. Wayne asintió levemente, con expresión tranquila y serena. Dio un paso hacia el inconsciente Van Cleef y le dio una fuerte patada en el costado, rompiéndole el brazo con un crujido audible. El líder de los bandidos gimió débilmente, confirmando que no estaba tan inconsciente como pretendía estar. El sonido de los huesos al romperse hizo que Henset se estremeciera. Miró a Wayne y un rastro de inquietud brilló en sus ojos. Si bien el aventurero había demostrado gran fuerza y habilidad, su crueldad ahora estaba en plena exhibición. Sin embargo, Henset tenía un dilema urgente que resolver. Los suministros que escoltaban eran fundamentales para los guardias de Sentinel, pero la captura de Van Cleef presentaba una oportunidad inesperada y mucho más significativa. Van Cleef era un objetivo muy valioso, un hombre buscado cuya captura sin duda le reportaría elogios y recompensas por parte del ejército de Ventormenta. Era una figura clave cuya eliminación podría estabilizar Páramos de Poniente. Después de un momento de deliberación, Henset se dirigió a Wayne. Wayne, ahora que capturaron a Van Cleef, tengo una propuesta que hacerte. ¿Puedo compartirla contigo? Wayne, que ya había previsto tal petición, respondió con calma. Adelante, capitán. Si es razonable, estoy dispuesto a ayudar. Henset sonrió, aunque su tono era serio. Escoltar estos suministros a Sentinel es importante, pero entregar a Edwin Van Cleef a la ciudad de Ventormenta para su juicio es fundamental.
Con su ayuda, podemos asegurarnos de que ambas misiones tengan éxito. Mi propuesta es la siguiente. El teniente Weber lo acompañará para escoltar a Van Cleef a Ventormenta. Mientras tanto, yo guiaré a los guardias restantes a Sentinel para entregar los suministros. Wayne consideró la oferta por un momento antes de asentir. Eso parece práctico. Procedamos. Una vez decidido el plan, Wayne silbó con fuerza e invocó a Deathclaw. La enorme bestia se acercó pesadamente, con su cuerpo salpicado con la sangre de sus enemigos derrotados. Wayne sujetó a Van Cleef con fuerza sobre la espalda de la criatura, asegurándose de que el bandido no pudiera escapar incluso si recuperaba el conocimiento. Junto con el teniente Weber, Wayne partió hacia la ciudad de Ventormenta. Aunque su plan original había sido visitar Villa Dorada y hablar con la familia Laurence, la urgencia de la situación le hizo posponer la visita. Viajando durante la noche, Wayne y Deathclaw atravesaron el desierto a una velocidad asombrosa. Gracias a su visión oscura compartida, el entorno oscuro no representó ningún obstáculo. Las poderosas zancadas de Deathclaw cubrieron grandes distancias y su increíble resistencia le permitió mantener un ritmo implacable. Antes del amanecer, llegaron a las afueras de la ciudad de Ventormenta. La visión del enorme y temible Deathclaw sobresaltó a los guardias que patrullaban. Algunos incluso sacaron sus armas, listos para defender la ciudad de lo que parecía ser una amenaza monstruosa. Afortunadamente, el teniente Weber dio un paso adelante para explicar la situación, calmando a los guardias y asegurando su entrada. Mientras charlaba con el teniente Weber, Wayne obtuvo información valiosa. En el sistema de poder de Azeroth, la profesión de domesticar animales para ayudar en el combate está muy desarrollada. Los cazadores, en particular, han dominado el arte de forjar vínculos con los animales y entrenarlos en diversas técnicas de combate. Algunos cazadores de élite incluso encargan a los magos la creación de insignias especiales para mascotas. Estas insignias permiten almacenar temporalmente a las mascotas en un subespacio e invocarlas durante emergencias para ayudar en la batalla. Sin embargo, estas insignias para mascotas del subespacio son extremadamente raras y, a menudo, adquirir una requiere algo más que dinero. Esta revelación le dio a Wayne un nuevo objetivo para su viaje en Azeroth. Mientras Wayne cabalgaba sobre Deathclaw y conversaba con Weber, un grupo de guardias los vigilaba de cerca. Finalmente, llegaron a un gran corral para animales cerca de las imponentes murallas de la ciudad de Ventormenta. Los guardias, ahora un poco más tranquilos, encerraron al enorme Deathclaw en el corral. Wayne y Weber, acompañados por algunos guardias, entraron en la ciudad con su prisionero, Edwin Van Cleef. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de dirigirse al cuartel general militar para entregar al infame líder de los bandidos, un oficial de mediana edad que montaba a caballo se les acercó. El hombre desmontó, se acercó al teniente Weber, le sacó una ficha negra y le susurró. Teniente Weber, esta ficha es del Si-7. Por orden del Si-7, el prisionero Van Cleef será manejado por nuestra organización. También se le solicita que traiga consigo a este aventurero. El comandante desea conocer los detalles del asunto directamente de él. Aunque el oficial habló en voz baja, sus palabras fueron claras para Wayne, cuyo agudo oído captó incluso los sonidos más sutiles. El teniente Weber dudó un momento y examinó la ficha con atención. Reconociendo la importancia de Si-7, la agencia de inteligencia secreta de Stormwind, entabló una breve conversación en voz baja con el oficial. Después de un momento, Weber se volvió hacia los guardias que los escoltaban y los despidió, indicando que su papel en el asunto había terminado. Luego se dirigió a Wayne con un tono mesurado. Wayne, necesitamos que nos acompañes a otro lugar. El departamento que lidera la búsqueda de Van Cleef quiere informarte sobre los detalles de su captura. No se preocupen. Ciudad de Ventormenta valora a sus aventureros y se asegura de que reciban el reconocimiento y las recompensas que merecen. Wayne asintió con la cabeza, con una actitud tranquila, aunque su mente ya estaba evaluando la situación. Una rápida mirada alrededor reveló varias figuras oscuras que acechaban cerca. Agentes del Si-7. Sus movimientos eran sutiles, pero su presencia era inconfundible. Claramente, la agencia de inteligencia consideraba que la captura de Van Cleef era un asunto de suma importancia. Ciudad de Ventormenta, casco antiguo. Wayne, el teniente Weber, el misterioso oficial y Edwin Van Cleef, atado, avanzaban en tándem por los sinuosos callejones del casco antiguo. Van Cleef, atado con fuerza como un paquete, había recuperado la conciencia tras un tratamiento médico básico, pero no podía hacer mucho más que retorcerse sin poder hacer nada con sus ataduras.
Llevado como una carga, fue conducido por estrechos senderos, y el grupo serpenteó por las calles laberínticas antes de detenerse frente a una vieja casa sin pretensiones. El oficial golpeó la puerta siguiendo un patrón rítmico, seguido de una contraseña verbal. La puerta se abrió con un chirrido y apareció una mujer enmascarada con una armadura de cuero gris. Su atuendo la identificaba como agente de inteligencia. Hizo un gesto silencioso para que el grupo entrara. En el interior, la estructura de la casa parecía normal, sin nada que sugiriera que escondía algo de importancia. El oficial de inteligencia los condujo a través de varias habitaciones anodinas hasta que llegaron a una cámara relativamente espaciosa donde los esperaba un hombre delgado y anodino. El hombre se giró al oír sus pasos y reveló un rostro que podía confundirse fácilmente con cualquier multitud. Tenía el pelo corto y rubio claro, una barba incipiente, ojos apagados y ningún rasgo distintivo. Un rostro ideal para un asesino. A pesar de su apariencia poco impresionante, los instintos de Wayne percibieron de inmediato la fuerza del hombre, sus movimientos precisos y deliberados, exudando el aura de alguien acostumbrado al peligro. El oficial de inteligencia que los había escoltado intercambió una breve serie de gestos silenciosos con las manos con el hombre antes de abandonar la habitación rápidamente. Cuando la puerta se cerró, los ojos oscuros y calculadores del hombre examinaron a Wayne y a los demás. Wayne, siempre alerta, notó la rápida evaluación del hombre. Altura, peso, ubicación del arma y puntos vitales. Todo lo distinguió en cuestión de segundos. La mirada del asesino tenía una intensidad que hizo que los instintos de Wayne se encendieran y su cuerpo se tensara instintivamente. El hombre finalmente rompió el silencio, su tono era tranquilo pero autoritario. Soy Matías Shaw, comandante de la División de Inteligencia, C7. Sus palabras tenían peso y subrayaban su autoridad y la importancia de la reunión. Miró al inconsciente Van Cleef, atado firmemente al suelo. Este es de hecho Edwin Van Cleef, líder de la Hermandad de Fias y el criminal más buscado en la ciudad de Ventormenta. Dirigiéndose a Weber, Shaw continuó. Teniente Weber, si no recuerdo mal, usted es el ayudante del mayor Genset. Hace 2 días, se le asignó la tarea de escoltar un envío de suministros militares a Sentinel. Van Cleef le tendió una emboscada durante la misión. Weber asintió y relató rápidamente los hechos. Explicó cómo el equipo de escolta había sido atacado por la Hermandad de Fias y cómo la intervención de Wayne había cambiado el curso de la batalla. Destacó los agudos sentidos de Wayne, sus formidables habilidades de lucha y su temible compañero dragón, Deathclaw, que había diezmado a los bandidos sin ayuda de nadie. La expresión de Shaw cambió ligeramente a medida que asimilaba los detalles. Observó a Wayne con una mezcla de curiosidad y respeto, claramente impresionado por la destreza del aventurero. Sin embargo, mantuvo la calma y su voz mantuvo un tono acerado. Gracias por su informe detallado, teniente Weber. Sus esfuerzos han quedado claros y me aseguraré de que reciban el reconocimiento que merecen. El asunto de Van Cleef lo solucionaremos nosotros, afirmó Shaw con firmeza. Volvió la mirada hacia Wayne, inclinándose levemente hacia el brujo, antes de continuar. Este aventurero acaba de llegar a la ciudad de Ventormenta. Teniente Weber, asegúrese de que sea recibido como corresponde en nombre de nuestro departamento militar. La recompensa por Van Cleef es de 80 monedas de oro. Además, por ayudaros a repeler a los bandidos, me aseguraré de que se envíe un informe a su majestad. El aventurero merece una generosa recompensa por sus esfuerzos. Llévenlo a una posada respetable dentro de la ciudad para que descanse. La recompensa será entregada antes de la cena. Shaw se volvió hacia Wayne y asintió cortésmente. Bienvenido a la ciudad de Ventormenta, señor Wayne. En estos días, las regiones circundantes están plagadas de disturbios. Hay numerosas tareas que requieren las habilidades de aventureros capaces como usted. Si estás dispuesto a prestar tu fuerza, no solo ganarás grandes recompensas, sino que también te ganarás el respeto de la gente de aquí. Mucha suerte. Dicho esto, Shaw se marchó rápidamente, llevándose a Van Cleef. Estaba claro que esta vieja casa era simplemente un refugio temporal y no la verdadera base de sí. 7. Después de la partida de Shaw, el teniente Weber cumplió sus órdenes y guió a Wayne en un breve recorrido por la ciudad de Ventormenta antes de escoltarlo a una posada de prestigio. Acordaron volver a reunirse para cenar, donde también se decidiría la recompensa de Wayne. Una vez hechos los arreglos, Weber se disculpó. Para Wayne, esta era su segunda visita a la ciudad de Ventormenta después de 3 años.
Durante su primera visita, había gastado una fortuna en la casa de subastas para adquirir objetos mágicos raros, entre ellos la piedra de hogar sumamente práctica y pociones curativas avanzadas que habían demostrado ser salvadoras de vidas. Esta vez, Wayne tenía un propósito más claro. Azeroth era un tesoro de recursos y conocimiento. Muchas de sus tecnologías y artefactos, si se trasladaban al mundo de The Witcher, podrían revolucionar ese reino por completo. Antes de cenar, Wayne se dispuso a visitar una librería, su primer destino en la ciudad de Ventormenta. Después de todo, el conocimiento era riqueza en cualquier mundo, y su compañera, Rani, apreciaba mucho los libros. Adquirir conocimientos era una buena elección. Después de salir de la posada, Wayne pidió indicaciones a los lugareños y pronto se encontró en la librería más grande de Ciudad de Ventormenta. La librería Klein. La librería, situada cerca de la gran catedral, tenía una fachada modesta y sobria. Sin embargo, al entrar, Wayne se encontró con cientos de libros perfectamente ordenados en estanterías pulidas. El aire olía ligeramente a pergamino y madera vieja. Un paraíso para los buscadores de conocimiento. Para su sorpresa, la librería estaba relativamente tranquila. Entre los pocos clientes, vio a dos hombres de mediana edad bien vestidos que examinaban los estantes. En otra sección, una joven delgada y elegante con un hábito sacerdotal estaba leyendo un libro con gran atención. Su actitud serena añadía un toque de solemnidad al ambiente académico. Detrás del mostrador se encontraba el dueño de la tienda, un hombre mayor vestido con una túnica de mago y con unas delicadas gafas transparentes. Irradiaba un aire de sabiduría, propio del guardián de tal tesoro de conocimientos. En esta época de la ciudad de Ventormenta, los libros eran productos valiosos, apreciados por su rareza y los secretos que contenían. Solo los ricos podían permitirse comprarlos, lo que convertía tanto a los vendedores como a los compradores en una clase exclusiva. Cuando el dueño de la librería vio entrar a Wayne, no mostró ni humildad ni adulación. Como mago, incluso si era un aprendiz, el estatus social de uno en Azeroth solía exigir respeto. Los nobles, incapaces de conseguir magos para su servicio, los trataban como si fueran invaluables. El título de maestro no se otorgaba a la ligera. El anciano observó atentamente a Wayne antes de dirigirse a él con cortés respeto. Señor, creo que no nos conocemos de antes. Debe ser un huésped nuevo. Mi nombre es Murray. Bienvenido a mi librería. Wayne arqueó una ceja ante esta presentación. La librería se llamaba Klein's Bookstore, pero el dueño se llamaba Murray. Le pareció extraño, pero no lo suficientemente importante como para detenerse en ello. Dando unos pasos hacia el mostrador, Wayne bajó la voz y respondió cortésmente. Buen día, señor Murray. He oído que esta es la librería más grande de la ciudad de Ventormenta. He venido a comprar una cantidad considerable de libros y me gustaría saber si los tiene en stock. La frente del viejo mago se frunció levemente mientras respondía. Invitado, le aseguro que nuestra colección es muy buena. Esta tienda ha sido heredada de mi abuelo, un mago de alto nivel que se graduó en Dalaran. Hemos mantenido excelentes canales de adquisición con los eruditos de Dalaran, lo que garantiza que nuestros estantes permanezcan bien abastecidos. Siempre que el libro que usted busca sea confiable y su autor lo haya puesto a la venta, puedo adquirirlo para usted. Wayne sonrió levemente. La confianza del anciano en el inventario de su tienda era evidente. Tal vez Klein era el nombre de su abuelo. Sin dudarlo, Wayne se acercó al mostrador, sacó una bolsa de monedas de oro de su brazalete espacial y la colocó sobre la mesa. El fuerte tintineo de las monedas llamó la atención de todos. La bolsa contenía aproximadamente 200 monedas de oro de Azeroth. Wayne bajó la voz y explicó. Señor Murray, un noble amigo mío está creando una biblioteca familiar y necesita una cantidad considerable de libros. Este depósito es para que usted comience a recopilar una lista completa de obras disponibles. La colección debe abarcar astronomía, geografía, historia, literatura y cualquier conocimiento académico que se considere útil. El presupuesto para este pedido es de aproximadamente 10.000 monedas de oro. Naturalmente, usted es una de las varias librerías que se están considerando para este proyecto. La selección final dependerá de la calidad y la exhaustividad de su lista, así como de su precio. Wayne añadió con naturalidad. Tienes 2 días para preparar la lista y proporcionar las citas correspondientes. Cuanto más amplia sea la gama de libros, mejor. Murray abrió los ojos con incredulidad y su mente se esforzaba por procesar la enormidad de la solicitud. Un pedido de 10.000 monedas de oro equivalía de varios años de facturación para su tienda.
Aunque la tecnología de impresión había avanzado en Azeroth, lo que había reducido el coste de los libros, estos seguían siendo valiosos. La mayoría de los libros tenían un precio de entre 20 monedas de plata y una moneda de oro, lo que hizo que el pedido de Wayne fuera lo suficientemente sustancial como para comprar decenas de miles de volúmenes. El mago tragó saliva con fuerza y su actitud serena dio paso a una mezcla de emoción y reverencia. Su mirada hacia Wayne pasó de un reconocimiento cortés a una de profundo respeto, casi como si estuviera contemplando a una deidad de la riqueza. Señor, tiene mi palabra. Haré todo lo posible por satisfacer sus necesidades, dijo, con un tono ahora impregnado de entusiasmo. Nuestra librería Klein es la más ingeniosa de la ciudad de Ventormenta. En todo el reino, nadie puede rivalizar con nuestra capacidad para satisfacer una solicitud de este tipo. Dudó un momento antes de añadir con curiosidad. ¿Puedo tener el honor de saber su nombre? Wayne no se inmutó por el cambio de actitud de Murray. Sus años de experiencia en el trato con la gente le habían enseñado que el dinero a menudo modificaba el comportamiento. Llámeme Wayne, señor Murray, respondió con calma. Es la primera vez que compro libros en Ciudad de Ventormenta. Tenga la seguridad de que, siempre que su servicio me satisfaga, existe la posibilidad de futuras colaboraciones. Al oír esto, el entusiasmo del anciano mago aumentó. Para él, esta orden representaba más que solo riqueza. Era una oportunidad de elevar su negocio a niveles sin precedentes. Puede contar conmigo, señor Wayne, dijo, inclinándose ligeramente y con los ojos brillando con determinación. No se preocupe, soy una persona con muchos recursos. Tengo excelentes contactos en Dalaran y puedo incluso adquirir libros raros y secretos que otras librerías no se atreverían a ofrecer. Incluso tomos mágicos, tengo los canales para conseguirlos, declaró Murray con entusiasmo. Tal vez debido a la inesperada magnitud de la petición de Wayne, el viejo Murray parecía ligeramente exultante. Su inusual entusiasmo atrajo miradas frecuentes de los demás clientes de la tienda, curiosos sobre qué había despertado tanto fervor. Entre los asistentes se encontraba una joven que vestía la túnica de un sacerdote de la luz sagrada. Su porte físico y su postura atenta indicaban un nivel de aptitud física superior al de un civil común. Como Murray y Wayne no habían hecho mucho esfuerzo por bajar la voz, la sacerdotisa había escuchado su conversación. Intrigada por lo que había oído, lanzó una mirada curiosa hacia Wayne. Parecía sorprendida, quizá no esperaba encontrarse con alguien tan extravagantemente rico como para gastar una fortuna en libros. Después de salir de la librería Klein, Wayne decidió dar un paseo por la ciudad de Ventormenta. Su siguiente objetivo era investigar dónde podía adquirir insignias para mascotas, objetos que, según el teniente Weber, eran muy valiosos para aventureros como él. Sin embargo, antes de que hubiera dado más de 10 pasos, una voz suave lo llamó desde atrás. Disculpe, señor, ¿le importaría esperar un momento? Tengo algo que me gustaría discutir con usted. Wayne se dio la vuelta y vio que quien hablaba era la sacerdotisa de la librería. Era una joven imponente, con un cabello rubio radiante que le caía en cascadas sobre los hombros. Sus rasgos eran refinados y nobles, y sus delicadas vestiduras sacerdotales dejaban entrever suaves y gráciles curvas debajo. No parecía tener más de 20 años, y su aire de pureza parecía estar en perfecta sintonía con su vocación. ¿En qué puedo ayudarla, hermana? Preguntó Wayne, con un tono educado pero cauteloso. La sacerdotisa se acercó a él, juntó las manos en un gesto de oración y dijo con una sonrisa serena. Que la luz lo bendiga, amable señor. Mi nombre es Paletres y sirvo como sacerdotisa en la Catedral de la Santa Luz. No pude evitar escuchar tu conversación en la librería. Me di cuenta de que estás pensando en comprar una importante colección de libros y me sentí obligado a hablar contigo. Perdone mi intrusión, pero me preguntaba si estaría abierto a conversar. Wayne miró a la sacerdotisa que estaba frente a él, luego le ofreció una sonrisa educada y dijo. No tienes por qué disculparte, hermana Paletres. Puedes llamarme Wayne. Como dijiste, estoy aquí para recopilar una cantidad importante de libros. Un noble amigo mío me ha encomendado la tarea de construir una gran biblioteca familiar. Esta es la razón principal por la que viajé específicamente a la ciudad de Ventormenta. El rostro pálido, ligeramente enrojecido por el nerviosismo, se suavizó con una sonrisa cálida y radiante al oír su respuesta. «Es usted un amigo fiel y leal, señor Wayne», dijo con voz sincera. Después de dudar brevemente, Paletres agregó. En realidad, si estás interesado en adquirir libros, nuestra iglesia también tiene una colección a la venta.
Sin embargo, se trata de manuscritos, no de libros impresos. Me pregunto si tu amigo podría considerar adquirir dichos artículos. Wayne arqueó una ceja sorprendido. Había descubierto que, desde que los humanos adoptaron la tecnología de impresión de los enanos, los libros escritos a mano se habían vuelto cada vez más escasos. El proceso de copiar libros a mano era laborioso, llevaba mucho tiempo y era mucho más caro que la impresión. Ahora los manuscritos se consideraban más comúnmente objetos de colección o reliquias familiares. Expresó su curiosidad. ¿Son estos manuscritos en posesión de la Iglesia textos antiguos? Si así fuera, los coleccionistas de Ventormenta sin duda habrían mostrado interés. Paletres pareció avergonzada por un momento, pero se recuperó rápidamente. Como representante experimentada de la Iglesia de la Luz Sagrada, tenía amplia experiencia en conversaciones delicadas. Su tono amable transmitía un aire de tranquilidad mientras explicaba. Es un poco más complicado que eso, señor Wayne. Quizás sepa que la Iglesia de la Santa Luz acogió a muchos huérfanos que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Establecimos orfanatos en varias ciudades para brindarles a estos niños refugio y educación. En estos orfanatos, como parte de su aprendizaje, a los huérfanos se les enseñaba a leer y escribir copiando textos bajo la guía de los sacerdotes de la Iglesia. Con el tiempo, acumulamos una cantidad significativa de manuscritos. La mayoría de ellos son de naturaleza educativa y abarcan humanidades, historia y cultura general. Si está dispuesto a comprarlos, podemos seleccionar los mejores manuscritos, incluidas obras únicas que reflejan ideas y conocimientos recopilados minuciosamente por la Iglesia a lo largo de los años. Libros que rara vez se encuentran en el mercado. Y, por supuesto, puede estar seguro de que la Iglesia de la Santa Luz es una institución que valora la honestidad y la integridad. El precio que le ofrecemos será mucho más razonable que el que encontraría en otro lugar. La atención de Wayne se agudizó ante la mención del conocimiento acumulado por la Iglesia. Había estado buscando una oportunidad para establecer contacto con la Catedral de la Luz Sagrada en la ciudad de Ventormenta, con la esperanza de encontrar un maestro de la luz sagrada que pudiera ayudarlo. Esta parecía una excelente manera de comenzar. Después de pensarlo un momento, Wayne miró a Paletres con una mirada esperanzada y dijo: Muy bien, hermana Paletres. Tengo un gran respeto por la obra caritativa de la Iglesia de la Santa Luz y estoy dispuesto a apoyar sus esfuerzos. Compraré con mucho gusto los manuscritos que usted mencionó. Sin embargo, añadió tras una pausa reflexiva, dada la escala de esta transacción y la sensibilidad de los fondos involucrados, debo preguntar, ¿ocupa usted un cargo oficial dentro de la Iglesia de la Santa Luz? Me gustaría asegurarme de que mis transacciones se lleven a cabo con la aprobación de los líderes de la Iglesia. El rostro de Paletres se iluminó con una sonrisa de alegría al escuchar el acuerdo de Wayne. Gracias, señor Wayne. Esto significa mucho para nosotros, dijo con seriedad. Su propuesta inicial había sido vacilante y no tenía muchas expectativas de éxito. Había supuesto que Wayne preferiría libros impresos para la biblioteca de un noble, pero él había aceptado sin dudarlo. Si no fuera por las dificultades financieras de la Iglesia de la Santa Luz, Paletres no habría considerado recurrir a un enfoque tan innovador. Al oír la pregunta de Wayne, Paletres se alisó con gracia su largo cabello dorado, sin que su gentil sonrisa se desvaneciera. Una vez más, levantó su esbelta mano en un gesto de bendición con la luz sagrada. Un suave resplandor dorado emanó de su palma, irradiando calidez y consuelo. La luz alcanzó a Wayne y, para su sorpresa, calmó el poder mágico infernal sellado en su interior, proporcionándole un raro momento de alivio. Señor Wayne, tenga la seguridad, dijo Paletres, con un tono tranquilo pero lleno de convicción. Actualmente sirvo como sacerdote principal de la Iglesia de la Santa Luz y soy responsable de supervisar los programas de rescate y bienestar de huérfanos. Tengo la autoridad para manejar esta transacción con usted directamente, continuó. Además, informaré de nuestro acuerdo a mi mentor, su gracia Alonsus Faol. Él es un líder compasivo y sabio y sin duda apoyará este esfuerzo. Alonsus Faol. Al oír el nombre, la expresión de Wayne cambió ligeramente y sus pensamientos se aceleraron. Observó a la joven sacerdotisa que tenía delante y reevaluó su identidad. Alonsus Faol no era una figura común en Azeroth. Era el reverenciado arzobispo de la Catedral de la Luz, el fundador de la Orden de los Paladines y uno de los líderes más influyentes de la historia de la humanidad. La primera generación de paladines, incluido Uther el portador de luz, consideraba a Faol su guía espiritual.
Que una sacerdotisa se refiriera a Alonsus Faol como su mentor significaba que había recibido instrucción y orientación de una de las figuras más importantes en la historia de la luz sagrada. Incluso si no era una discípula directa, su asociación con Faol decía mucho sobre su posición dentro de la iglesia. Al recordar el nombre de Paletres, Wayne de repente juntó todas las piezas. Confesora Argenta Paletres. No era una simple sacerdotisa de alto rango. Más tarde alcanzaría prominencia dentro de la Cruzada Argenta, llegando a ser una figura de alto rango en la prueba del campeón durante la era de Wrath of the Lich King. Como PNJ de considerable renombre, tuvo un papel clave en la guía y ayuda a los aventureros durante esa época tumultuosa. Al comprender su identidad, Wayne ajustó rápidamente su enfoque. Vio una oportunidad de oro, no solo para conseguir ayuda para lidiar con el poder infernal que había en su interior, sino también para construir una alianza significativa con la Iglesia de la Santa Luz. La influencia potencial de Paletres, tanto en su posición actual como en su probable prominencia futura, la convertía en una valiosa aliada. Los pensamientos de Wayne se cristalizaron. Se presentaría como un gran benefactor de la Iglesia, un filántropo alineado con su noble misión. Esto no solo podría consolidar su relación con Paletres, sino que sus conexiones dentro de la Iglesia podrían abrir puertas a otros practicantes expertos de la luz sagrada. Sin duda sería de mala educación mantener una conversación mientras se estaba en la calle, por lo que, por invitación de Wayne, Paletres lo acompañó a una lujosa taberna llamada La Rosa Dorada, ubicada en el bullicioso corazón del distrito comercial de la ciudad de Ventormenta. Paletres, que llevaba una vida modesta y frugal, rara vez visitaba establecimientos de tanta opulencia. Su tez clara se sonrojó ligeramente al entrar y sus movimientos delataron un dejo de inquietud. En Azeroth, quienes se adhieren a las enseñanzas de la luz sagrada suelen guiarse por una sólida brújula moral. A diferencia del clero, a menudo corrupto, de los rincones más oscuros de otros mundos, los sacerdotes de Azeroth no se dejan llevar por la codicia ni la ambición. Esto se debe a la naturaleza misma de la luz sagrada, que exige una fe inquebrantable y pureza de propósito. Quienes vacilan en sus creencias pierden su conexión con su poder divino, lo que los vuelve ineficaces en sus funciones. Paletres, siendo un sacerdote de alto rango a una edad tan joven, era sin duda un seguidor devoto y virtuoso de la Santa Luz. Después de sentarse en la taberna, Wayne le hizo un gesto a una camarera y se dirigió a Paletres de manera caballerosa. Señorita Paletres, ¿puedo ofrecerle una copa de vino tinto o quizás un poco de jugo fresco? La sacerdotisa agitó la mano suavemente, con una sonrisa serena en su rostro, y respondió. Gracias, pero me abstengo de beber alcohol. Ante la insistencia de Wayne, pidió un vaso de jugo de manzana Silvermoon, sorbiéndolo delicadamente, con movimientos elegantes y refinados. Una vez intercambiadas las cortesías, Wayne dirigió hábilmente la conversación hacia temas más significativos. Por Paletres, Wayne se enteró de que el arzobispo Alonsus Faol, después de la Segunda Guerra, había renunciado a su puesto como arzobispo de la Catedral de la Luz en Ventormenta y se había mudado a Lordaeron. El arzobispo actual era Benedictus, un hombre que, aunque respetado, no tenía el mismo legado que Faol. Esto frustró un poco a Wayne, ya que inicialmente había esperado buscar la ayuda de Faol directamente. Sin embargo, Wayne vio potencial en Paletres. Como sacerdotisa de alto rango, probablemente conocía bien los matices de la luz sagrada y podría ser capaz de solucionar su situación actual. Como mínimo, ganarse su confianza y su favor le abriría caminos hacia mayores oportunidades dentro de la iglesia. Después de unos momentos de conversación distendida, Wayne pasó sin problemas al tema principal. No solo expresó su disposición a comprar los manuscritos que habían discutido antes, sino que también hizo una propuesta inesperada que dejó a Paletres momentáneamente sin palabras. Señorita Paletres comenzó con tono sincero, su dedicación y su carácter noble son verdaderamente inspiradores. Aunque no soy un seguidor de la luz sagrada, yo también comprendo las dificultades de los huérfanos. Yo mismo fui una vez un niño sin recursos y conozco muy bien su dolor. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión resuelta. He decidido establecer un fondo para apoyar y mejorar las vidas de los huérfanos. Estoy dispuesto a destinar 10.000 monedas de oro a esta causa. Wayne levantó la mano para evitar cualquier protesta. Por supuesto, una cantidad de dinero tan importante debe administrarse de manera responsable. Yo confiaría su supervisión a alguien de carácter moral impecable, alguien como usted. No puedo pensar en nadie más adecuado para esta responsabilidad. Paletres abrió los ojos de par en par por la sorpresa.
¿10.000 monedas de oro? Exclamó, elevando involuntariamente la voz. Al darse cuenta de que había llamado la atención de los clientes cercanos, se cubrió rápidamente la boca y su rostro se tiñó de un profundo color carmesí. Para alguien como Paletres, que llevaba una vida de modestia y dedicación, la magnitud de una suma así era asombrosa. En Azeroth, las monedas de oro tenían un valor tremendo. Una sola moneda podía sustentar a una familia modesta durante semanas, e incluso el estipendio mensual de una sacerdotisa de alto rango como ella rara vez superaba las 10 monedas de oro. La idea de administrar 10.000 monedas de oro era casi incomprensible. Wayne se rió suavemente ante su reacción y saludó con la mano despectivamente, su actitud cálida y tranquilizadora. Hermana Paletres dijo en tono ligero, por favor, no se sienta abrumada. Para mí, esto es solo un pequeño gesto y la causa vale la pena. No mencionó que esa suma era apenas una gota en el océano en comparación con su enorme riqueza. Si no fuera por las complicaciones que podría causar una exhibición tan ostentosa de dinero, fácilmente podría haber prometido 50.000 o incluso 100.000 monedas de oro. El tono de Wayne era tranquilo pero teñido de un carisma discreto mientras hablaba. No se sorprenda, señorita Paletres. Tal vez no lo sepa, pero una vez fui una aventurera que apreciaba la emoción de la exploración. Durante mis largos viajes, descubrí innumerables tesoros y vencí a más monstruos de los que jamás podría contar. Aunque sus palabras eran directas, su actitud segura y su cálida sonrisa transmitían un innegable aire de experiencia y generosidad. Su naturaleza madura y segura de sí misma captó de inmediato la atención de Paletres. La sacerdotisa mayor lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Paletres, visiblemente conmovida por su benevolencia, lo miró con ojos brillantes de admiración. Señor Wayne comenzó con voz suave pero llena de convicción, aunque usted no es un seguidor de la luz sagrada, sus acciones hablan de un alma noble y bondadosa. Que la santa luz te guíe y te bendiga siempre. Sus palabras transmitían una sinceridad genuina y Wayne podía percibir que ella realmente creía en lo que decía. Tal vez la pureza de su fe y su inocente visión del mundo la hicieron verlo como un benefactor extraordinario. Su promesa de administrar ella misma el fondo no era solo un compromiso con la causa, sino también un reflejo de su confianza en sus motivos. Este era precisamente el resultado que Wayne había esperado. Al estructurar la donación del fondo en etapas en lugar de un pago único, se aseguró un contacto constante con la sacerdotisa principal. Esto le permitiría cultivar la confianza y potencialmente buscar su ayuda cuando fuera necesario. Wayne le ofreció una cálida sonrisa. La conversación fluyó con naturalidad mientras discutían el funcionamiento del fondo, la difícil situación de los huérfanos e incluso temas más amplios como la administración de la Iglesia de la Luz Sagrada. Basándose en su experiencia como líder de la Orden de los Brujos, Wayne compartió ideas perspicaces sobre el liderazgo organizacional y la labor caritativa. Paletres escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente con la cabeza en señal de acuerdo, y su admiración por Wayne creció de manera constante a lo largo de la discusión. Cuando terminó el almuerzo, Paletres parecía casi transformada por el intercambio. Su percepción inicial de Wayne como un rico comprador de libros había evolucionado a la de un hombre culto, sabio y genuinamente compasivo. Su presencia, riqueza e intelecto se combinaban en una figura cautivadora, que sin duda dejaría una impresión duradera. Gracias por su hospitalidad, señor Wayne, dijo Paletres con un tono lleno de gratitud. Cuando regrese a la iglesia, haré una lista detallada de los libros copiados por los niños. La tendré lista para cuando nos reunamos mañana. Wayne inclinó la cabeza con una sonrisa y luego metió la mano en su brazalete espacial. Sacó un hermoso brazalete dorado adornado con 3 piedras preciosas, roja, azul y amarilla, y lo colocó delicadamente en una caja de madera elaborada de manera intrincada. Sosteniendo la caja, se volvió hacia Paletres con una reverencia caballerosa. Señorita Paletres, dijo con voz llena de encanto, haber compartido una comida con alguien tan noble y elegante como usted ha sido un verdadero placer. Le presentó la caja de madera con un gesto respetuoso. Este brazalete es un tesoro que encontré durante una expedición a un palacio élfico. Te lo ofrezco como recuerdo de nuestro encuentro de hoy. Por favor, acéptalo como recuerdo para conmemorar nuestro encuentro. Espero que no lo rechaces. La vida en la ciudad de Ventormenta era muy diferente del estilo de vida sombrío y austero del mundo de los brujos. El reino humano de Azeroth prosperaba gracias a la abundancia de recursos. Era rico en exquisiteces raras, vinos finos y diversas profesiones que ofrecían habilidades y bienes únicos.
Wayne pasó los siguientes 3 días sumergiéndose en la bulliciosa cultura de la ciudad, comprando y probando sus delicias. Durante este tiempo, consiguió un trato con Murray de Klein Bookstore, adquiriendo casi 5.000 libros en existencia y haciendo pedidos de 10.000 más. Estos libros abarcaban casi todos los temas imaginables en Azeroth, creando una extensa colección. Aunque no todos los libros resultarían útiles, su inclusión en la biblioteca fue una incorporación significativa. Wayne notó lo complacida que estaba Rani, la tranquila princesa de la luna. Su amor por la lectura se extendía más allá de los tomos relacionados con la magia. Devoraba todas las formas de literatura con entusiasmo. Aparte de los libros, el logro más significativo de Wayne durante esos días fue la oportunidad de obtener una insignia de alta calidad para mascotas. Desde que se enteró de su existencia, el concepto de este equipo mágico lo había fascinado. Con el Robin Garra Mortal como su fiel compañero, un gigante de poder de 10 metros de altura, Wayne valoraba la versatilidad de la mascota, ya sea como montura o como escudo indomable en la batalla. Sin embargo, su gran tamaño era una limitación en entornos urbanos y terrenos complejos, lo que restringía su utilidad en ciertos escenarios. La insignia para mascotas ofrecía una solución. Según la información que había reunido, se trataba de un objeto mágico altamente especializado, no producido en masa como las mochilas espaciales. Cada insignia estaba hecha a medida para adaptarse a las características únicas del compañero de combate de su dueño. Permitía el transporte temporal de mascotas a un plano alternativo, conectado a través de la magia de Azeroth, desde el que podían ser invocadas cuando fuera necesario. Las limitaciones de la insignia incluían un límite de almacenamiento de 3 días. Si se superaba este periodo, se corría el riesgo de perder permanentemente la mascota en la dimensión alternativa de la insignia. Además, la tecnología parecía exclusiva de Azeroth, lo que sugería que podrían no funcionar fuera de sus límites. A pesar de estas restricciones, Wayne decidió que la inversión valía la pena. La insignia de mascota le permitiría mantener a la de Atclaw accesible para momentos críticos, lo que aumentaría drásticamente su flexibilidad en la batalla. Gracias a Paletres, la sacerdotisa principal con la que se había hecho amigo, conoció a un mago de la corte que se decía que era un viejo conocido de Alonsus Faol. El mago aceptó fabricar la insignia por una suma considerable, lo que consolidó aún más la creencia de Wayne de que la relación con Paletres era invaluable. A cambio de 10.000 monedas de oro, Wayne no solo obtuvo oportunidades excepcionales, sino que también fortaleció los lazos con un aliado prometedor y consiguió comodidades en la ciudad de Ventormenta. Sin embargo, justo cuando estaba coordinando con Paletres la asignación de fondos para ayudar a los huérfanos, Genset lo buscó inesperadamente y le trajo noticias inquietantes. ¿Qué? ¿Van Cleef escapó? La voz de Wayne tenía un tono cortante y su expresión se oscureció. Genset, visiblemente incómodo, explicó con una sonrisa tímida. Sí. Ocurrió esta mañana, hace unas 5 horas. Me enteré de ello a través de un despacho militar. Las puertas de la ciudad están ahora bajo la ley marcial, pero no está claro si Van Cleef ya ha traspasado nuestras defensas o sigue en la ciudad. También hay preocupaciones sobre los agentes de la Hermandad de Fías dentro de la propia Ventormenta. Dudó un momento antes de añadir con gravedad. Van Cleef es famoso por ser un asesino. Muchos de sus enemigos han caído bajo su espada. Usted fue fundamental en su captura y es posible que busque venganza. Por favor, tenga cuidado en los próximos días. La frustración inicial de Wayne se desvaneció cuando evaluó la situación. Su expresión se volvió tranquila, casi fría. No tenía sentido culpar a Genset, quien se había esforzado por advertirle. Era un gesto de preocupación, uno que no todos habrían hecho. Gracias, Mayor Genset, por la advertencia. Cuando estés libre, tomemos una copa juntos, ofreció Wayne casualmente, asintiendo con la cabeza al Mayor Genset mientras el hombre se iba. La mirada de Wayne se desplazó pensativa hacia una esquina específica de la calle, donde una figura con la que se había topado una vez se escabulló, apenas visible. Intrigado, decidió seguirla. La figura se movió deliberadamente, asegurándose de que su rastro fuera visible, lo que llevó a Wayne a una persecución silenciosa por las calles sinuosas de la antigua ciudad de Ventormenta. Después de más de 10 minutos, Wayne se encontró en un callejón poco iluminado. Al final, un hombre de mediana edad y aspecto normal lo esperaba, con una postura tranquila y calculadora. El tenue aura de peligro que lo rodeaba confirmó las sospechas de Wayne. Este era Matías Shaw, el maestro asesino y jefe de Sí.
7. La Organización de Inteligencia de Élite de Ciudad de Ventormenta. Comandante Shaw, comenzó Wayne, fingiendo ignorancia y con expresión aburrida. Supongo que está aquí para hablar conmigo. Tengo que decir, continuó Wayne con una leve sonrisa, que nunca me ha gustado tratar con agentes de inteligencia. Ustedes siempre andan con rodeos, tergiversan las palabras y alargan las cosas. Honestamente, es un poco irritante. Shaw, que claramente no esperaba tanta franqueza, se permitió un breve gesto de diversión en las comisuras de los labios antes de que su expresión volviera a su estoicismo habitual. Sus ojos penetrantes captaron cada detalle de Wayne, probablemente analizando su tono y lenguaje corporal con precisión. Señor Wayne, dijo Shaw con voz tranquila y serena, ya ha demostrado ser un aventurero poderoso y lleno de recursos. No perderé el tiempo con formalidades. Tengo una misión que requiere de alguien con sus habilidades únicas. La pregunta es, ¿está dispuesto a aceptarla?